Sehr gut. Ah, acá está. ¿Dónde está la cámara? ¿Acá? Allá. Ah, Pero ok. desde ahí se... Muy bien. Ok. Entonces, buenas. Pero no, Muy bien. Ahí también se pueden ver ellos. Hay diapositivas. Sí. Sí, pero yo voy a escribir. Es que tú puedes escribir a él, o yo lo hago en inglés a él. Do you want to share PowerPoint? Hello, Michael. Do you want to share PowerPoint? From PPP. Yo respeto mucho este tipo de... Hola. Buenas tardes. Pero obviamente se ve mucho negocio. ¿Y usted tiene derecho a... No, de repente aquí ya está sin relación. Lo que pasa es que ellos cuando dicen que cuando yo eso sí no le digo nada, con el tema de que las artes, entonces lo que no es, entonces, yo creo que la acción de inconstitucionalidad es una acción que puede interpelar cualquier ciudadano, siendo un abogado conociendo... ¿Cuántos son en el panel? 4, ¿no? Porque yo creo, ya me contestó Alfonso, que voy a renovar un poco del común. Entonces, porque una acción constitucional que interpelar cualquier ciudadano. Pero eso es como negando que ustedes se arrojen esa... O sea, ellos negaron la petición mía, pero por decir en la relación, se ve que ellos, de cierta manera... ¿Y qué respondió? Dicen, vea, si hay una... O sea, Que no tienen. Ok, entonces vamos a palabras. Que para que ellos puedan muy bien, We will wait 10 more minutes. ¿La dijo? Yeah. Digamos, puedan decidir sobre su vida y sobre su futuro. No como en este caso, puedes a los 18 años, puedes sobre su vida y qué es lo que quiere. Entonces serían 18 meses. Después, si es si va a terminar la secundaria, son 12 meses, si no, serían 18, son 18 meses perdidos. 18 meses donde usted va a estar aquí. No es una persona, pero no les dan estudio para que ellos si usted no lo obligan, simplemente que hagan estudios en su vida, con los derechos, mediante a los derechos de la seguridad nacional. Si vos le das 5 años, universidad, un pelado de esos 5 años, a un militar, 5 años, con mejor preparación. Ja, genau. Hallo, guten Tag. Sag ja schon, hallo. Genau, das ist Eva, meine Genau. Ja, vielen Dank, dass wir vorbeikommen. Ja, die Info vor allem. Ja. Heute Morgen die Vorstellung der Kandidaten für die Regierung. Das ist mit diesem Showlauf auch für Präsidenten angesprochen und auch für die zweite Generalversammlung. Ja, könnt ihr das tun? Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen kritisch. Also alltäglich. Und die Diskussion können wir dann also so gespannt. Und wirklich, wenn irgendwie was ist, sozusagen die Gastronomie, dann muss man das verstehen, wie wir miteinander sprechen. Cool, danke. Ja, vielen Dank. Ja. Siéntate que una. Sí, no, pero entonces falta para bajar.
Así. Marcos, abrimos un poquito las ventanas, ¿te parece? Sí, por favor, por favor. Tenemos a un profesor que está en Saarbrücken, esta tarde ya en Alemania, ¿no? Also, en Alemania, sí. No puede almorzar. Muy pequeño. Sí, pero no va a poder cenar, señor. Solamente va a hacer su presentación y se va. Okay, ya estamos en YouTube. Falta una colega, Magdalena. Okay. Si quieres, escríbelo. We are still waiting for one colleague. Y chequeamos con el sonido, ¿ya funciona con ellos? Claro que sí. Un segundo. Ahí si quieres puedes hablar. Okay, hello everybody, hello Bruno, and above all, hello Michael in the United States, in Germany. I hope you can hear me. Could you respond? Okay, could you say something, Michael, please, so we hear if... No. Tienen que abrirlos. You have to unlock your microphone, please. Okay. You hear me now? Yeah, now we hear you. Great. And Bruno, por favor, please. Ja, Okay. ja, ich Super. kann euch hören, ja. Okay, so we are all set. We are still waiting for one colleague, and we will start as soon as she's here. Okay.
Marcos, pero porque no empiezas. O empecé. Sí, Hola empieza. Magdalena. Estamos en al. Esperemos hasta las 10 después. En Alemania siempre es 15 minutos. Si es a las ¿Así en Alemania? 12 y 15, ¿no? ¿Así? Se llama CT. CT es con tiempo, con tiempo. Y solamente si dice 2 ST. Aquí estamos. Hola, mucho gusto. Magdalena. Hola, encantada, Magdalena Sofía. Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes son de Nepal? ¿No? De la conexión. Hola, hola, señorita, ¿cómo está? El espacio de honor para ti. Bueno, yo tengo que tener mis materiales escolares en la mano. Perdónenme la tardanza. Pero en su caso ya lo resolvieron, ¿no? Sí, hacemos ellos también las Claro. Claro, porque yo me puse a estudiar esto de nada, entonces me puse a hacer las cuestiones de la Tú sabes mejor de estas cosas. exactamente la norma y la busqué. Es sentencia. Okay, I think No, no, publicado. we are all set. Comunicado. I have to wait for my cell phone to be ready because I have the introduction from Michael on my cell phone. Gracias. Entonces, moment. Okay, so can you hear me? Yes. Great, very good. Welcome to everybody here in Bogota and in the internet, wherever you may be. I saw people from the United States and Germany and all over Colombia so far. We want to discuss two constitutional principles today. One is equality before the law, and the other is equal protection by the law. And we have two cases to discuss. The first case is the revocation of affirmative action for the matriculation in access to the universities in the United States. It's an issue with profound repercussions, obviously, because it is so charged with this problem of equality before the law, equal protection. And I'm very pleased to welcome a very famous person and expert in that, Michael Gerhardt from the University of North Carolina. And now I couldn't remember all his merits, so I have to look this up. He is Samuel Ash Distinguished Professor of Constitutional Law at the University of North Carolina Law School. He is also the director of the Center on Law and Government at the University of North Carolina at Chapel Hill, and an expert on constitutional law, separation of powers, and legislative process. And he has also worked extensively in politics with Al Gore and Clinton, and in many other cases.
He is a scholar at residence at the National Constitution Center and visiting scholar at the University of Pennsylvania Law School. He studied at Chicago University, then went to London School of Economics and came back to the States to study at Yale. And yeah, as I said, he is he's the expert actually on the subject that we want to discuss. And to make this a little bit lighter, he is also an excellent tennis player. I read. He was the second best tennis player in his state as a youth. I don't know if you still play tennis, but I wanted to add that to make this a little bit more. Gracias. So give a big welcome to Michael. Thank you. This will be in English, and I will. Do I have to translate from time to time, or do we all speak sufficient English? Maybe I must speak in English. No. So I think we can maybe some have resume summaries in between, but the main talk will be in English. Buenas tardes, hablo inglés. I am happy to have a chance to visit with all of you and talk about a very important subject matter in the United States. And as you've already noted, this is a subject matter that really requires looking at the constitutional protection for individuals against any state from denying equal protection of the laws. So in the United States Constitution, the 14th Amendment, the critical language that's at stake here or that's in play is the guarantee that no state shall deny any person the equal protection of the laws. For 45 years, almost 45 years to the day, the United States Supreme Court upheld the use of race as a factor in college or graduate school admissions. And 45 years, almost to the day after that, the Supreme Court stopped affirmative action in college admissions and graduate school admissions. So I want to talk just briefly about the big questions that were raised over those 45 years, the big constitutional questions that were raised, that were debated on the Supreme Court and elsewhere about whether or not using race was constitutional, and particularly using race as a factor in college or graduate school admissions. There were basically two arguments. One was that the Constitution was colorblind. The Constitution requires or demands that government actors do not ever take race into account in making decisions. So what we call that in the United States, or in the technical language we might use, is government is forbidden from making a race-based decision. Government can make decisions that have racial ramifications, but that's different. And so according to that argument, any college or university that took race into account expressly in any way in deciding on admission was violating the Constitution. The second argument, or the other argument, was the Constitution protects or guarantees equal protection of the laws. And that does not necessarily mean being blind to the possibility or the fact of racial discrimination. And in fact, Congress, the very Congress that fashioned the 14th Amendment, passed laws in the aftermath of the Civil War that granted benefits to people based on race. After the Civil War, the Constitution prohibited slavery. It also passed the 14th Amendment and the language I've just quoted. And at the same time, Congress, in trying to enforce those guarantees, provided laws that gave special benefits to slaves
or newly freed slaves and their families. So there's actually historical precedent for taking race sometimes into account. Okay, Beyond that, let me just get these two arguments straight. Yep. El principio de la igualdad de todos ante la ley era algo nuevo en Estados Unidos en 1868 y significó que no habrá más esclavitud, que todos estaban igual ante la ley. Y de esto se dijo que no puede ser que ante la ley la raza tome un asunto en la admisión a los colegios. Eso era una línea de argumentación. La otra línea es ciego al color. Y otro argumento dijo, pues la Constitución no es ciego al color, sino a la discriminación. No necesitamos una Constitución ciego a la discriminación. Entonces, ¿por qué hemos discriminado durante tantos siglos? Tenemos que revisar positivamente, por eso se llama positive discrimination en español, esta discriminación como un mecanismo de recompensa histórica. Okay? Thank you. And over the course of 45 years, the Supreme Court was split on which of those two arguments it was going to follow. For the most part, over those 45 years, the Supreme Court upheld affirmative action. And therefore, it upheld the idea that the Equal Protection Clause was enacted to protect and guarantee the equality of African Americans. Also, the Supreme Court was recognizing that the Equal Protection Clause recognized that race played differently depending upon whether or not a racial minority was being discriminated against or not. And so with affirmative action, you don't have a racial minority that's being discriminated against. You typically have a racial majority that has voluntarily imposed on itself an affirmative action restriction. However, the decisions of the Supreme Court over the 45 years, 1978 to 2023, was never unanimous. These decisions were often close, and eventually the Supreme Court changed. To give you an idea of that change, and here's now the second sort of thing I want to introduce into this discussion, is how the Supreme Court changed. In 1978, when the Supreme Court first upheld affirmative action, the decision was 5-4. There are 9 Supreme Court justices, so 5-4 was as close as you can get. But of the 9 justices, 7 were Republicans. That is to say, 7 were appointed by Republican presidents. Fast forward to 2023, 6 justices are appointed by Republican presidents. So something changed. You had 7 Republicans going one direction, largely upholding affirmative action, but now more recently you have 6 justices also appointed by Republican presidents, but going a different direction. So what changed? What changed is that presidents began picking justices more carefully based on how those presidents expected the justices to perform. In 1978, the major concerns that President Nixon and President Ford had was finding a justice who wouldn't be radical, wouldn't be terribly pro-minority, and also a justice who would really be tough on law and order. So very tough on criminal defendants. However, over the course of the years, 1978 to 2023, Republican presidents began to prioritize different things. And principally, they prioritized, number 1, picking justices who would overrule Roe versus Wade, the Supreme Court decision that had recognized that women have a constitutional entitlement to making a choice about whether or not to terminate an unwanted pregnancy. And the second priority
was stopping or ending affirmative action. And if we fast forward to 2023, we find that we have a Supreme Court that has done exactly what the presidents who put those justices on the Supreme Court wanted them to do. They first overruled Roe versus Wade, and then a year later, they put a stop to affirmative action. And they did so on the ground that now we should all understand that race should not expressly be a part of admissions decisions. Well, entonces él argumenta, y eso es interesante también metodológicamente, argumenta mucho de la política de elegir los magistrados. Dijo en los años desde 1978, eligieron más magistrados demócratas que sí querían utilizar esta medida de affirmative action para activamente cambiar la sociedad. Y a partir de los años 2000 eran más jueces, magistrados republicanos que hicieron todo el resto de su vida en Estados Unidos. Y entonces uno de sus metas centrales era terminar affirmative action. Entonces no es tanto dogmático, sino muy pragmático americano, la argumentación, obviamente. I think that's a very fair distinction. This is, you know, I think this is fascinating to see that I'm sorry to intervene, but that the line of reasoning is very pragmatic. It's a political process and it's a game of power here. It's not so much a dogmatic thing. Is this right? Should it be as it is or should we change it? So, It's a game of numbers. Yeah. And if you have the power, you can stack those numbers. Yeah. And if you don't have the power, you lose. And so that's the story of affirmative action through a few different factors. So one, we looked at what the Supreme Court did. The second was what Republican presidents did. I want to introduce one other factor that plays into all this. And that other factor has to do with respect for Supreme Court precedent. In American law, we use the Latin phrase stare decisis. And the idea behind the doctrine or the Supreme Court decisions on stare decisis is that the Supreme Court will respect its own precedent. It will not lightly overrule its own precedent. And that's basically how the Supreme Court proceeded with respect to abortion law from 1973 to 2022 and affirmative action from 1978 to 2023. However, once the composition of the court hardened into the 6 justices who are now really commanding its majority, they were picked in part because they were expected not to respect precedent that was different from their ideology. If there was a conflict between their philosophy and what the court had said, their philosophy wins. And so the 6 justices that have overturned Roe versus Wade and ended affirmative action all also share the idea that precedent is not a very important, sometimes it's a really unimportant factor in deciding cases about the Constitution. And we can see the consequence of all that in the changes that have occurred in both abortion law and affirmative action. Okay. Entonces, él estaba hablando, yo entiendo esto, tengo un poco de problemas, es una situación un poco difícil, si cometo errores que me corrigen, sobre la división de poderes entre el presidente y el Corte Constitucional, y que de hecho en ambos casos estaban en contra uno del otro, y el presidente fue como contrabalanceado, como se dice también, la teoría del control de poderes y la balance de poderes. I think I think this is really interesting, also your line of argument, and I would like to go a little bit, if that's okay, into Colombia. Colombia is comparable to the United States in several ways. In other ways, it's completely different.
So what we would be, we would be interested in is what can we learn? I remember that one wrote affirmative action is a temporary relief. It's a medicament. It's the 25 years are in the fogs. In 25 years, the idea was we should not need it any longer. So we are quite close to these 25 years now. So what would be interesting for us is what are the experiences with affirmative action? Is it recommendable? What should we take into account? And yeah, what didn't work? What side effects? What damage did it do? Maybe that would be one thing. Let me explain in a sense why we are comparable. We have, as Colombians, a lamentable history of enslavement. We have had people that were not treated as judicial objects, but as things for centuries here. So the arguments here, equality between the law, color blindness and discrimination blindness apply to Colombia. We have a very strong indigenous population that is would be a second case. So we are, in our constitution, it says it's 3 ethnies. It's not just white and black, which always polarizes thing, but we are actually white and black and indigenous, or whatever you want to call that, just to paraphrase that. We have not, as far as I understand, we have not really had affirmative action. And if I look at my university here, we have to say we have no black students. We have to be honest. And we have groups of indigenous students that do organize and form and defend them as being indigenous students, which is in itself, again, a problem, because what defines them? What defines people as being indigenous? They're all individuals like me and you. So that is more or less just to give you a broad idea that we have these arguments here, and what would you recommend? That would be my question, and please feel free to add your questions. Well, you ask two really terrific questions. Let me first look at the question, what worked with affirmative action and what didn't. One thing that did work with affirmative action is it helped to ensure great diversity in the colleges and universities across the United States. They never before have the universities had as diverse classes as they do as of right now, 2023. Mm-hmm. Unprecedented numbers of women, minorities, and that would include African Americans. And so in that sense, affirmative action was very important at the college level and in graduate school, and it's also worked in employment. There's been a great deal of diversification of not just employees, but leadership across universities as well as across businesses. And affirmative action is one of the things, maybe the principal thing, that really helped to bring about that diversity. And diversity, at least according to early Supreme Court decisions, was very important in college and graduate school admissions because it was an objective for universities to be able to have classes that were as diverse as possible, ensuring there'd be diverse voices, perspectives, experiences that would all come together in classroom discussions and in not just at the front of the room, but among the students themselves. And students therefore could learn from that diversity and in a way that might help them, might better prepare them for the world they will encounter once they leave the university. So that's what worked. There were a couple of things that didn't work. One was that there was a very vocal objection, particularly to affirmative action from white Americans. And so there was a great deal of backlash that could be felt in universities from alumni and others
who weren't getting their kids into school when they thought their kids were qualified. And so that was a big, that was one big issue. But the second big issue is the possibility, maybe even the likelihood, that certain minorities would actually end up being penalized. And this became true for Asian Americans, whose numbers based on whose numbers based on paper are on average quite strong. And so there were actually interest groups, and one of the interest groups representing Asian Americans was one of the plaintiffs in this case. They put forward the argument that, look, affirmative action actually ends up hurting us in particular, because to ensure a certain number of spots or places for this minority over here, our minority has to give up a certain number of spots over there. That's the point. And that's not fair, because our numbers are stronger. And so there was discontent. The fact is, somebody's got to win and somebody's got to lose when we talk about university admissions. And the people that were losing were not happy. Now, the only thing that's changed in the future, to kind of segue into that, is that a different set of people will lose in the future. It's quite possible that certain minorities might end up losing more in the future than they have in the past or recent past. At the same time, what universities are doing or trying to do is figure out what are the things we can look at that will still ensure that we have student bodies that are diverse in a way that we think is constructive for higher education. And so universities are making changes. Among those changes are, first, a lot of universities, particularly prestigious universities, are no longer requiring standardized testing for admission. And part of the reason for that is because, should I stop? Or no, part of the reason for that is because the standardized tests themselves may be biased, culturally biased. And there's always a sense that the standardized test may not be as useful because, first of all, people with money can get tutors, and they'll be able to game the test. And then also the test itself is rather artificial. It's not necessarily true. Those statistics might suggest that people who do well on the test do well in college. Maybe, but maybe people could do well in college even without the high scores on those standardized tests. So what we're moving towards in the future is not something we all understand yet in the United States, but it's likely to be a future in which the criteria for admission begin to change. Standardized tests go down, life experience goes up. What are the challenges you've had to overcome to get where you are? Focusing on those challenges and how well people have adapted to them might well encompass some of the people that universities want to be sure are really considered seriously for admission. And so we're in a period of transition right now, and we're not all quite sure where we're going to end up. ¿Quieren que traduzca? Es que él dice sí, ha sido una experiencia, y la clave para esto, y leyendo sobre eso, yo entiendo por qué hay tanto discusión del tema de diversidad, diversity, es exactamente que no se extendió este concepto un poco, no solamente entre razas negras, blancas, sino a la diversidad de la población universitaria tal cual, diciendo pobres, asiáticos, digamos, poblaciones que tradicionalmente no estaban representadas en la universidad tradicional. Y entonces es un concepto, affirmative action, que se ha movido más sobre un remedio contra un racismo histórico y permanente, sino hacia una sociedad en su enteridad más incluyente y más diverso, por eso tanto en el ámbito educativo, pero también laboral. Eso es la teoría, pero el caso
there was the case at University of California versus Buckeye, where a white man was not admitted 2 times, although he had better grades, and from black applicants, and the problem remains, I think, because the number of the desired slots at major big universities is limited. So I think, as you said, it's a very thorny issue. It's very discussed also among lawyers. If you read, I think it's 250 pages. Every magistrado tenía una opinión diferente sobre esto. Entonces es muy, y casi nunca unánimo, sino 4 o 5 en las decisiones. Entonces es un proceso continuando. Pero if we take, well, this is like a little bit sports, but you're a sport. And if we look at it historically, after, let's say, almost 50 years now, maybe 40 years, what would you say, positive, negative? 70-30, 70 positive, 30 negative? It's a stupid question, but I need to. It's not perfect, we know that. Right. I think it has largely been successful. I don't know what number I would attach to that, but I'm also quite confident some other people, some other scholars might say, oh, it's been horrible. But if I may, one of the things that also comes up as an issue is, let me rephrase that. So one thing that does happen is there's a fair degree of misunderstanding about what it means for a college to be admitting the best students. Now, if you take, for example, Harvard, I went to Yale, so I have a slightly different view, but not everybody who has perfect numbers gets into Harvard, and not everybody who has perfect numbers gets into Yale. They don't fill their classes just with the perfect numbers. Now, having those strong numbers might sort of allow you to be considered, but they're not the final basis on which any judgment is based. So if universities are not picking people just based on the numbers, what are they picking them on? Well, merit is a more expansive idea. Merit could extend to things like, oh, what are your skills? You could be the world's greatest trumpet player and done really well number-wise, but maybe not perfectly. But that could make you a really interesting person to have in the class. Or you could be a really great basketball player. Or you could be a terrific pianist. Or you could be, you could own the world's record for the Rubik's Cube. You know, they're different things that distinguish different students. And so for all the universities, and Harvard was a name defended here, all the universities that sort of are thought to be elite and really tough to get into are almost always looking at something beyond the numbers. Okay. And so just let me translate it for a second. Él dice diversidad también significa no concentrarse tanto en the scores, que es más o menos inteligencia, lo que miden. Es correlaciona muy alto con inteligencia, es un concepto muy importante para las sociedades, tal vez podríamos hablar sobre eso un poco más, sino también en otras habilidades, experiencias, desafíos que superaste, musicalidad, deporte, obviamente, tal vez también para financiación de las universidades en Estados Unidos. Entonces, eso es parte de este proceso de diversificación. But I like to be the devil's advocate. Sure. And I've read some critic, and he said, this is exactly what we should avoid. Because what we get there is a race to the bottom, everybody being somehow special, somehow disadvantaged, somehow victim of something. And if you combine that, you have even better chances to get in. I don't share this opinion, obviously, but you know what I mean. I mean, where does the idea of excellence remain in that? And also the thing we have no fixed numbers does not change the idea that
University of North Carolina is not a community college in Idaho, and people try to get into your schools. Sorry yes. for being so direct, but That's all right. That's all right. So the I think that argument rests to some extent on a false premise. The idea that somehow you're getting a less good class than you'd be getting if you didn't have this affirmative action in place. And it's not at all clear you get a less good class. When I visited several years ago at Princeton, obviously wonderful, wonderful university. And I was there at the time when Princeton was deciding whether or not to expand its numbers. And the Dean of Admissions came out and she said, right now at Princeton, the freshman class is 1,400 students. I could pick 2 classes identical in numbers from our applicant, absolutely identical in numbers. But right now it's only 1. So how do we do that? And the answer is, it can't just be numbers. It's going to be something else that goes into the idea of excellence. Let's put it this way. There's a young man at Yale named Chen, who's the world champion in ice skating. He was valedictorian of his class. He had great scores. And by the way, he was also a little busy performing in ice skating championships around the world. So Yale might say, that's somebody who looks like he can handle a lot of things, a lot of tough things at once. He can perform well. And by the way, he's pre-med. He's going into medicine. He's not going into law or something. So we might say, oh, that's really interesting. And so I think that's what admissions offices do. They try and come up with a mosaic of the class that it makes it the most interesting class. And that's the university definition of merit. So it's not at all clear the class is somehow worse because you didn't take that student with the 800 or perfect score. You might have taken somebody with a 700 score rather than 800. That's still pretty darn good, who also may, let's say, speak 7 languages. Okay. Entonces, su respuesta es que las clases cambian, pero si no nos concentramos tanto en indicadores de inteligencia, sino también en los demás indicadores variables, eso solamente significa que el nivel de las clases no baja, sino hay más música en las clases, por decirlo así. Pero obviamente uno está, digamos, hay que contrabalancear uno contra el otro, la excelencia académica con, digamos, experiencias, talentos, todo esto. I would like my colleagues to ask you things. Any question? Thank you very much, Professor. I'm glad to listen to you because I was nervous. I say, what is this professor gonna say? That this ruling is a wonderful decision for the justice of the world. I'm happy to listen to you. And in fact, it's very difficult after a constitutional approach to understand this decision. And it seems, as you confirm, that in fact is beyond constitutional analysis. It's something political. And that point makes me nervous only because of the critics, the strong critics against strong constitutional courts, strong Supreme Courts. They have a wonderful example to say, can you see why it's very dangerous society and for a democracy to have strong courts? And that makes me feel very bad because when we don't have a good representative institution, I mean, a good Congress with a good representative democracy, we have only justice, only courts. And then it's very sad to have this kind of decisions because I would say it is something that perhaps you already answered, but I would say what idea of justice those justices had in mind when they took that decision.
what is their idea about the role of a Supreme Court considering equality and inequality. And well, perhaps you already answered that question in another way. If I choose one question to ask you, thinking about what can we learn of this experience? And the question will be this: after your experience as an American professor, what was the weakness of the affirmative action policy, and what will be a good way to overcome this weakness, to do better? I don't know if in my English you understood. No, your English is excellent. It's a tough question. I think that one thing that's, this is my personal view, one thing that's happened in the United States is that the Supreme Court has become more and more political over time. And I'm not sure there ever was a time it was completely apolitical. But now I think it's hard to argue that the justices are just somehow all neutral and they don't take politics into account one way or another. I think it's really hard to argue that when the patterns of their decisions fit precisely into the agendas of the president who appointed them. And at the same time, fit precisely into the partisan agenda of the political party to which the president who appointed them belongs. I don't think those are coincidences. Instead, I think the justices proclaim that they're following the law, but they don't do it consistently. And I think one of the problems that is now becoming apparent in the United States is something you may have read about yourselves, and that is how Supreme Court justices get all sorts of benefits, get all sorts of gifts from people that have vested interests in how those justices vote. So for example, Justice Clarence Thomas is getting millions of dollars worth of vacations and support for buying a home and loans and things, all from people who have a vested interest in how he performs as a justice. And Thomas and the other justices are saying, but we cannot be forced to abide by a code of ethics. We have to be in charge of monitoring ourselves. So that's a strong court that, in my opinion, is out of control. And in my view, justices who act like that have abandoned the pretense of just being judges. They're really there to implement political objectives and not just interpret the Constitution in some dispassionate way. And that may be true all across the board, but if it's true all across the board, that means the Constitution of the United States has made a big error. The United States Constitution is based on the idea that judges or justices should have life tenure. And they should have life tenure because that will protect them from political retaliation. But the problem with giving justices life tenure is they can't be held accountable for when they are acting more like politicians than they are judges. And that's a big dilemma right now in the United States. Okay, anybody else? This is your chance. Realmente, pues, en temas, ahorita lo que decía el doctor, con temas de meritocracia también, pues, que no son discriminaciones, sino también meritocracias. O sea, en el sentido de que las personas también, bueno, que también en la medida en que las personas también se les debe evaluar
como usted dice, pues la inteligencia o de cierta manera las capacidades que tiene esa persona para estudiar una determinada carrera en las universidades. My colleague wants to point at the fact, I think, that universities are selective processes. I mean, if you, to put it bluntly, if you're stupid, you're not supposed to study at University of North Carolina. And so the problem of meritocracy and the psychometric, let's call it like that, problem of measuring who will be the most adequate to take decisions for society in the future, which is one of the big things. It's not just about personal growth, it's about the future of society as such, seems unresolved for him with a little, let's say, contradiction between the principle of diversity, which is more of a representative principle, and the principle of meritocracy, which is more of a selective, aristocratic, let's call it, principle. What would you say? What is the role of universities in this? What are they there for? Yeah, it's a very good question. So universities are obviously there to educate. They're there to do research and to produce scholarship that enriches understanding of the faculty's different expertise. Mm-hmm. Having said that, one thing to keep in mind about the university setting is that when we talk about meritocracy, it's not entirely clear. First of all, there's no consensus on what meritocracy is. Mm-hmm. But secondly, even if somehow we could find an agreement, we run into massive problems. So let me go back to the example from Princeton, or you can go to my alma mater, Yale. Let's say the people with strong numbers, perfect numbers, largely are in the sciences. That's not a bad thing. You want students that are going to understand and excel in the sciences at your university. But the thing is, universities have more than science departments. They have languages, they have arts, they have music, they have political science, they have economics, all the other social sciences. And so a university, to really be a university, wants students that will be taking advantage of all of that. And if you only look at the numbers, you can end up sacrificing a good, or compromising a good deal of what the university does well. Mm-hmm. So the university, I think, in terms of admissions, defines merit more broadly than just, okay, a number. We want somebody who's going to take advantage of certain of the things we offer. And here's the thing, then go out into the world and be a good representative of the university when they enter that field. So that field could be teaching, that field could be business, it could be law, it could be medicine. And if once you sort of open up the idea of meritocracy to a broader sense of who's going to be good at all these different things and then represent us well in all these different areas, you will find yourself having to move away from the numbers, because the numbers don't necessarily track perfectly all the things the university offers and needs. La idea es que el problema ¿qué es meritocracia para quién? ¿Y qué define qué es un mérito? Pues en diferentes campos, en diferentes áreas. Entonces, entonces vamos más en esta dirección de diversidad de talentos, etc. I really enjoy talking to you. I have one more question. Excuse us. Go ahead. I don't know if you have this information, but could you tell us if it is possible, or your idea or your intuition about what will be the impact, the real impact of this decision on the society, on the polarization between the people, the situation between blacks and whites,
Do you have some idea what would be the impact of this decision? It's a very fair question. I think it's too early to be able to know the answer, because the decision just came down a few months ago. I think what we can expect is that universities are going to change what they do. And that's going to make it more difficult, in a sense, to kind of figure out what's the right combination of things to do to produce the class the university wants. For example, one of the things that universities are already, some universities are no longer going to admit or give preference to legacies. So those are people that are the sons or daughters of people who went to that school. So Amherst College, one of the best small liberal arts colleges in the United States, has dropped the idea of a legacy admission. So it's no longer going to give preference to the children of alumni. And by dropping that, it might help increase the chance to diversify in a way it would be less able to do if it kept emphasizing the legacy admission. 40% of the children admitted to Harvard are legacies. Now, it's going to be really hard for Harvard to drop that, because those legacies give Harvard lots and lots of money. And but Harvard could drop it. Let's say it could drop it to 35%. If it does, then that opens up space for different kinds of applicants who might satisfy other criteria for excellence. So you have to watch how these different moving parts are going to work either together or in tension with each other when it comes to admissions. Thank you for having me. Thank you very much. That was very, very interesting for us. As I said, we are maybe at the beginning of a process. Who knows? We have just received a new president with a Black female vice president here, unheard of 20 years ago. How about that? And so it may be that we are ahead of a process that you have already passed for 50 or 25 years. And so it's really interesting for us to learn about what has gone, if it's recommendable, and what we should avoid. I really appreciate it. Well, that I hope we can be from an expert like you. Well, I appreciate that. I hope we can learn from each other. Yeah, I think we do. I think we do. Well, you're more than welcome to stay, but we will turn to Spanish now. And you told me that you have other very important things to do. So thank you very much, Dr. Gerhard, and maybe we'll meet each other again. Thank you. So. Thank you. Entonces, cambiemos a español. ¿Español? Sí, Bruno, du kommst mit auf Spanisch, ne? Ja, ich habe eine PowerPoint. Okay. Pass auf, I will translate into English because I don't really know who is connected. I will transfer in English because most Germans speak English, and also for you, from time to time, resuming, not translating, okay? Entonces, el segundo tema que va más en este, también es sobre el tema, obviamente, igualdad ante la ley y protección igual de la ley, pero es mucho más polarizado, porque se trata de una cosa mucho más derecho naturalista, que es o no, ni esto está claro, entre hombres y mujeres, algo altamente contestado, obviamente. Y yo invité a un joven que demandó a la Corte Constitucional por una ley que prescribe que los hombres deben, las mujeres pueden prestar el servicio militar en las Fuerzas Armadas en Colombia. Tenemos que recordar que esto no es como en Alemania, que dice, pues yo pierdo 18 meses de mi vida o 2 años de mi vida, pero no pasa nada, sino es un servicio militar que puede resultar en heridas y en muerte. Entonces estamos hablando de un aporte algo alto, yo diría, pues la vida no es algo que se vota fácilmente, ojalá que no.
Y entonces me gustó que tenías el coraje, ¿verdad?, de hacer la demanda. La sentencia era negativo, es constitucional, pues así sea. Pero yo creo vale la pena por dos razones. Primero, el tema de la igualdad ante la ley, incluyendo deberes y, ¿cómo se dice? Deberes y derechos y deberes, perdón. Incluyendo derechos y deberes, en este caso de hombres y mujeres, y su balance es altamente contestado, que también evidenciamos en organizando este evento. Y segundo, porque me gusta la actitud. Tú eres un joven abogado, tú eres profe y eres funcionario con un litigio estratégico de Open Society Foundation o alguien que quiere mover algo que está totalmente legítimo, obviamente, sino tú tomas democracia en tus propias manos. Y no importa si estoy de acuerdo contigo o no, esto es como a la fundación de nuestra democracia, que tomamos nuestros asuntos en nuestras propias manos de modo no polarizado, político, violento, como lo hemos hecho durante tanto tiempo en Colombia, sino de modo civilizado y de modo jurídico legal. Entonces, por esas dos razones estoy muy feliz tenerte aquí y muy, how do you say, gespannt, muy ansioso de escucharte. Muchas gracias, doctor. Yo te presento. Tu nombre es Michael Steven Osorio. Doctor, ¿usted tiene presentación? ¿Usted la tiene, joven? ¿No? ¿Se la puede mandar otra vez? ¿Cuál es su correo, joven, doctora? ¿Haría qué? Brauche noch die Freigabe für die PowerPoint-Präsentation. Necesita el permiso para su presentación. Ahí donde está. Con Michael. Entonces, Creo que sí. porque Mono, doctor. Doctor Mayer, es que yo pienso que el doctor Kohler Sí. va a intervenir ahora, ¿no? Ok. We need half an hour more because we have as a second speaker the obligatory military service, and then we will. Or it's too late. Okay. If you, okay. Okay, I wait. Get a coffee. Entonces, Michael Steven Osorio Gómez es abogado egresado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Medellín y aspirante a maestría en la misma disciplina. Entonces, al inicio de su carrera, ha realizado diferentes diplomas en Derecho Administrativo, entre ellos Contratación Estatal, y es autor de la demanda ante la Corte Constitucional contra el servicio obligatorio solamente para hombres, ese es el punto, ¿ya? Y voluntario para mujeres. Ya vamos a poner la... Bueno, primeramente, pues agradecerle al doctor Marcus Mayer. Me siento muy agradecido, es una oportunidad muy bonita que pues, tengo que aprovecharla y va a tratar de ser lo más específicamente posible. Voy a ser un poco reiterativo en algunas palabras, pero específicamente es para hacerme entender, porque si no se entendería de otra manera la explicación. Especialmente en la parte donde se dice obligatorio para el hombre, una prerrogativa en favor de la mujer. Bueno, soy el autor, como es el doctor Marcus, del expediente de 1465, una acción de inconstitucionalidad, donde lo que hago es demandar la ley 1861 del 2017, específicamente los artículos 4, del artículo 4, el parágrafo primero, también el artículo 12, el literal K, y los artículos 29, 30 y 31. ¿Por qué los demando?
bueno, ¿por qué hago la acción de inconstitucionalidad? Porque me parece que estos artículos van en contra de nuestra norma constituyente, o sea, de nuestra constitución política de Colombia. Especialmente en el preámbulo del artículo 13 y el artículo 43 de la Constitución. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero ¿dónde se comienza esa brecha de género o, digámoslo así, el estereotipo de género? Cuando miramos, bueno, espera, como usted dice el artículo 43, artículo 4, donde se habla del servicio militar obligatorio de la ley 1861 del 2017, nos va a decir las partes que están subrayadas son como las partes más esenciales de la norma, pues de lo que se demandó. Nos dice que el servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos. Pues cuando uno se fija en los verbos rectores de las palabras, cuando dice a todos los colombianos, quiere decir que abarca todos los géneros de Colombia, independientemente del género que cada persona se sienta. Quiere decir que estamos diciendo que es una obligación tanto para las mujeres como para los hombres y todos los demás géneros existentes, ¿cierto? Entonces, se dice que ese es una obligación de servir a la patria, o sea, es decir, de cumplir con un fin esencial del Estado, que es el de la seguridad nacional. Entonces, cuando estos colombianos tienen que cumplir esa obligación, cuando cumplen la mayoría de edad. Entonces, aquí es donde comienza a verse una brecha o una diferencia, ¿cierto? En un trato que para mí, para mi concepto, es un trato desigual o no parital que se hace entre, en este caso, hombres y mujeres, y también los demás sexos o los demás géneros, perdón, diferentes al hombre. Entonces, nos dice que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando el país lo exija o digamos, la nación lo considere necesario o el gobierno nacional lo determine. Entonces, vemos que por el momento no conozco, por lo menos desde mis momentos de vida hasta el día de hoy, no conozco la primera vez que las circunstancias del país lo hayan exigido o el gobierno nacional lo haya determinado para que todos los colombianos tengamos que prestar ese servicio de manera pues obligatoria. Entonces, cuando vamos a mirar el parágrafo primero, nos dice que la mujer podrá prestar el servicio militar de manera voluntaria y será obligatorio cuando las circunstancias del país lo exijan y el gobierno nacional lo determine. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si vamos a analizar o sea, si hacemos un análisis completo de la norma, nos va a decir que todos los colombianos estamos obligados a tomar las armas cuando sea necesario, ¿cierto? Pero cuando vemos el parágrafo primero, entonces nos dice, pero la mujer lo podrá prestar de manera voluntaria. Entonces ya empezamos a ver que constitucionalmente todos tenemos esa obligación y no podríamos tumbar por medio de una acción de inconstitucionalidad esta obligación porque tendríamos que cambiar la Constitución. O sea, está bien blindada por ese lado, porque no podríamos decir que es inconstitucional que el servicio militar sea obligatorio, porque entonces estaríamos yéndonos en contra de los fines esenciales del Estado, que sería la seguridad nacional. Pero entonces decimos, bueno, ¿y qué es lo que pasa con ese parágrafo? Si el parágrafo nos está diciendo que todos los colombianos estamos obligados, pero entonces las mujeres no están obligadas a prestar ese servicio militar. Entonces ya empezamos a ver que hay una diferencia, para mí muy tajante, que no permite que el hombre también tenga esa igualdad de derecho que puede tener la mujer para prestar ese servicio. Podemos ver incluso que no solamente la mujer, sino que en el artículo 12, literal K, dice, están exonerados de prestar el servicio militar obligatorio cuando hayan alcanzado la mayoría de los siguientes casos. En este caso serían los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en el registro civil. Es decir, que las mujeres están exoneradas,
Pero cuando vamos a mirar, si usted es varón y se quiere cambiar su componente masculino, obviamente pues en el registro civil lo hace, entonces ya deja de tener la obligación que tiene como varón. Déjame añadir que en Alemania esta ley en estos días está pasando, entonces no estamos hablando de locuras y especulaciones, utopías, esto está pasando en Alemania. ¿Qué? Tú puedes ir a la registraduría y decir, yo me siento como mujer, entonces lo escribes cada año una vez. Ok. Y la recompensación con el servicio militar es obvio, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, cuando vemos que los varones colombianos, después de que cambian ese componente de varón pues a otro género, entonces ya automáticamente no tienen esa obligación. Entonces, en pocas palabras, si nos preguntamos quién tiene entonces al final de cuentas la obligación, vamos a darnos cuenta que solamente son los varones, son los hombres, porque el resto pues tiene la prerrogativa de que lo pueden hacer de manera autónoma si lo desean así. Entonces ya comenzamos a ver una brecha. Entonces, o sea, la idea de la demanda, cuando yo realmente pues tomé la molestia de leer y releer la ley 1861 del 2017, yo me di cuenta de cosas que, o sea, yo decía, hay un estereotipo de género acá, y se supone que la Corte Constitucional, tratados internacionales, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos prohíben esos estereotipos de género. También podemos observar acá en el artículo 29, lo que es el artículo 29, 30 y 31, que todas las, digamos, como las obligaciones o generar, digámoslo así, como todas esas prestaciones hacia la nación son de los varones. Dice acá, artículo 29, colombianos residentes en el exterior, pero dice colombianos. Pero entonces, cuando ya empieza a hablar en el artículo, dice a los varones colombianos. O sea, ya reiteran es a los varones colombianos, no a los colombianos. O sea, es decir, inmediatamente hablan de todos los colombianos, pero inmediatamente al proseguir en el artículo ya habla específicamente de los varones. Entonces, independientemente que residan en el exterior, igual tendrán que asumir, pues, como definir su situación militar en Colombia, ¿cierto? Lo mismo en el artículo 30, colombianos por adopción. Los colombianos que hayan sido adoptados, no necesariamente colombianos, sino varones, porque realmente veo yo que la obligación es directamente hacia los varones. Entonces es muy complicado tratar el tema porque uno dice, ven, vamos a tumbar entonces el servicio militar obligatorio, y lo han hecho, pues han tratado de hacerlo y nunca lo van a lograr, por lo que yo les explicaba de los fines esenciales del Estado. Pero entonces ya le va a quedar imposible al varón lograr también esa prerrogativa que tienen las mujeres y los demás géneros, ¿cierto? Porque no solamente las mujeres, sino los demás géneros también existentes. Entonces es una carga que están pues sopesando los varones. Y aclaro algo muy importante, mi petición no fue que las mujeres, al igual que los hombres, tuvieran que pagar el servicio militar obligatorio. O sea, esa fue mi petición, no fue esa. Mi petición era que, si bien, mientras el país no lo exige, o las condiciones del país no lo exigieran, o el gobierno nacional no lo determinara, no era necesario que se presentaran los hombres también a resolver la situación militar, sino que también se pudiera dar ese mismo privilegio de darse esa situación militar cuando el varón o hombre lo quisiera hacer, al igual que lo pueden hacer tanto las mujeres como los demás géneros existentes en Colombia. O sea, la idea era, bueno, hagamos algo, porque más bien no ponemos que en principio sea voluntario, en principio, la importancia de esa palabra, en principio voluntario, porque en el trasfondo siempre va a ser obligatorio para todos los colombianos, incluyendo cualquier género. Pero uno dice en principio, porque la norma dice en principio, ahí lo podemos observar. La mujer podrá prestar el servicio militar de manera voluntaria y será obligatoria cuando las circunstancias del país lo exijan y el gobierno nacional lo determine. Entonces, mire que si el gobierno nacional lo determina o la misma situación en Colombia lo determina. Yo creo que el problema está claro para nosotros. ¿Cómo se pronunció la Corte? Entonces, pues la Corte ¿Está bien?
Sí. para avanzar un poco. Sí, claro. Entonces, la Corte dice algo muy claro para ellos, no para mí, porque para mí, pues, es una discusión que creería yo toda la vida. Dice que hay dos, o sea, en este caso, la Corte dijo que esta demanda se declaraba, pues, exequible por cuanto, primeramente, pues, había que darse la necesidad de otorgar a su favor una acción afirmativa con miras a realizar sus derechos al trabajo y a la educación. O sea, que sí se podía ver, sí se podía dar esa disparidad, ¿cierto? Pero por esta misma situación, porque había una brecha, había muchas brechas todavía entre hombres y mujeres, y que mientras no se cerraran esas brechas, no se podía cerrar la brecha entre hombres y mujeres, en este caso militar. Eso no, pues para mí no tiene coherencia alguna, porque eso es como decir, como no se han cerrado otras brechas, entonces dejemos otras brechas, en vez de comenzar a cerrar las brechas que son evidentes, que ya yo pues pienso que eso es un llamado que uno, o por lo menos yo como ciudadano colombiano, le hago a la Corte Constitucional, de decirle, Corte, es que hay evidentemente muchas brechas en Colombia, y si yo pues les hago ver que acá hay un estereotipo de género, ¿por qué no lo corrigen? Y así cierran este estereotipo de género, y pues seguimos trabajando para cerrar también los otros estereotipos de géneros que van en contra de las mujeres y de los demás géneros, que la idea es tener una igualdad. La misma RAE nos dice que la igualdad, en cuanto pues a la ley, es un principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad de mismos derechos. Entonces, ahí donde decimos, ¿es real lo que dice la RAE o lo que dice la Corte Constitucional? Que permita crear estereotipos de género solamente para decir, sí, efectivamente, vamos a dejar ese estereotipo de género porque no se han cerrado otros estereotipos de género, otras brechas entre hombres y mujeres. Entonces, donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué se hace esto de esta manera? Y lo otro es que dice también la Corte que a la necesidad de atender la situación especial de violencia que han padecido en el marco del conflicto armado, acorde con sus derechos a tener una vida libre de violencia. O sea, Pero sabemos, todos, entonces. sí, exactamente, yo creo que los colombianos, independientemente del género, todos hemos sido víctimas de violencia. O sea, no podemos decir que es que es la mujer o que tal género, no. El hombre también, a nosotros también nos da miedo morir. Nosotros también al ir a prestar un servicio militar también nos da miedo morir o ver morir a un hermano o a un hijo, para las madres en este caso. Y por lo menos 50-50 debería muy cuidadoso. Sí. Por decir, cuando miramos el artículo 43 sobre la Carta Política que habla de la mujer y el hombre, que tienen los mismos derechos y oportunidades, entonces mire que esta ley realmente no se adapta ni al artículo 43 ni al artículo 13 sobre la igualdad, ni tampoco al preámbulo. Cuando en el preámbulo dice igualdad, entonces decimos igualdad ¿en qué? O sea, ¿cómo nos mira la ley a nosotros los hombres? Porque ¿cuál es la igualdad que nos están entonces a nosotros garantizando, independientemente del género que sea? Si miramos la cartilla de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la número 14, esta misma cartilla nos está prohibiendo a nosotros que se creen estereotipos de género. Y obviamente, pues, sabemos que la igualdad tiene un nivel de ius cogens, es decir, que todo lo que vaya en contra de este precepto no debería o sea, debería quedar nulo, debería de no, ni siquiera de existir porque no puede ir en contra de esa norma, por ser ius cogens, ¿cierto? Por ser pues inherente al ser humano. Entonces yo creo que la discusión la toman más con temas de género, nada más para evitar como resolverla de fondo, porque no lo miramos más bien por un tema de humanización, de humanismo. Todos somos humanos independientemente del género al que pertenezcamos. Todos somos seres humanos. Una pregunta, empíricamente, históricamente, ¿hay un caso donde hombres y mujeres prestan servicio militar y cómo funciona un país?
Bueno, el tema, o sea, que haya un país donde maneje 50-50 mujeres y No, hombres. 50-50 no necesariamente. Yo entiendo que tu demanda no es que los soldados, soldadas, sean 50-50 hombres y mujeres, porque no tendría mucho sentido, ¿verdad? Porque tiene que ser efectivo. Tu demanda es contra la no reclutación categórico de mujeres. No. O sea, eso es tu demanda. ¿No? Mi demanda realmente consiste en, si no hay una reclutación obligatoria en principio, esa palabra la tenemos que manejar siempre, si no hay una reclutación de mujeres en principio y de los demás géneros, ¿por qué no lo hacemos también con Pero los eso varones? es exactamente mi punto. Entonces tú dices, nosotros tenemos que todo ir al doctor y mirar mentalmente, físicamente si estamos aptos, y a partir de esto, para asegurar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, pueden decir 30% mujeres, 70 hombres, o 90, 10, pero esto sería, digamos, justificado en el funcionamiento, como compañías también pueden emplear hombres y mujeres en diferentes partes sin vulnerar ningún principio. Tu pregunta es por qué no se buscan, como se dice, reclutan, ¿no? O no sé la palabra en español. Sí. Como presentarse a través de los doctores y estos comités, muchos tiempos que fui yo, ya hace 40 años. La cuestión es, o sea, ¿por qué hacen estos reclutamientos basados en una discriminación? Porque para mí es una discriminación directa hacia el hombre, y hay que tener mucho cuidado en lo siguiente, es que también hay una discriminación indirecta a la mujer. ¿Por qué hay una discriminación indirecta? Porque es que le están diciendo prácticamente en pocas palabras que la mujer no tiene la suficiente capacidad física, mental, sensorial para ser pues una soldado. Pero eso no puede ser tampoco, porque en este caso no tendría la oportunidad de servir a la patria. En este caso tendrías que decir, no son aptos, entonces no lo aceptamos porque arruinamos nuestra seguridad. Entonces este argumento tampoco es cierto. ¿Me entiendes? Entonces, yo quería añadir, en Noruega, de hecho, no por vía jurídica, acuerdo constitucional, sino por el Parlamento, que es de hecho lo que tendrían que empujar esas cosas, no solamente frenar. Los noruegos son el primer país, y definitivamente no es Arabia, son súper como igual de género, etcétera. Es importante en este contexto, ¿ya? Que recluta hombres y mujeres igualmente, y no tenía nada que ver con igualdad de género, tiene que ver con demografía. Ellos dijeron, si nosotros excluimos la mitad de los posibles soldados, nosotros no estamos capaces, porque la demografía está, no tenemos hijos, ya es un problema, pero si excluimos de modo voluntario, tradicional, algo aleatorio, ¿verdad? A las mujeres de esto, no tenemos suficientes soldados. Entonces, todos van al doctor y la composición es como, creo, un tercero, dos terceros mujeres, hombres. Y goza de mucho soporte en la sociedad. La sociedad, el Parlamento representado, el Parlamento, 78% dijeron, yo creo sí, es un desarrollo que tenemos que asumir. Lo vimos. Y obviamente la idea detrás es también que una armada moderna no cuenta con lo más grande número de soldados para consagrar. Son como organizaciones altamente especializadas en informática, logística, internacional, etcétera, etcétera. Entonces no estamos hablando de 5 horas en el sol. Eso es, yo creo, importante también, mirar que no se justifica, digamos, en la tarea que hay que hacer. Obviamente, las autoridades a nivel operativo dicen, pues, para unas tareas es más apto el hombre y para otras más la mujer, pero no hay una categorización en esto. Eso es el punto que creo que tenemos que discutir. Pero esa discusión, yo creo ya sabemos suficiente sobre el caso. De pronto, decirle sobre lo que yo le pedí a la Corte, era que diera una paridad entre hombres y mujeres en ese servicio militar, y que por el contrario creara políticas públicas donde le diera, digamos, incentivos a hombres, mujeres o personas de cualquier género para que prestaran el servicio militar,
y que estas personas pudieran estudiar, digámoslo así, ¿cierto? Que les dieran el estudio gratuito a todos los que voluntariamente tengan ese valor de ir a prestar el servicio militar. ¿Y por cuántos años tendrían un militar? Obviamente estudiando, preparándose, sin necesidad de agotar el uso de las armas simplemente, sino que también yo creería que el poder de la palabra influye mucho, y esto daría, digámoslo así, sería un principio de educación de un país, educar primeramente a los soldados. Yo creería que ahí empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Ese era el enfoque mío, la petición que yo le hice a la Corte. Lo que pasa es que obviamente uno entiende que a la Corte le va a dar un poco de miedo, de pronto por el tema de tanta deserción, porque entonces ya los hombres no se van a presentar. Pero entonces cuando uno motiva a las personas para que hagan esa prestación del servicio militar a cambio de un estudio, a cambio de un buen trabajo, yo pensaría que las cosas cambiarían y se cerraría esa brecha tan grande que hay. Bueno, yo comparto con Marcus, digamos que lo feliz que para una sociedad democrática significa que haya espacios de deliberación, de disenso. Y en ese sentido, digamos que es maravilloso eso, que haya una acción pública de constitucionalidad y un ciudadano, leyendo su constitución y sus leyes, pueda considerar esto no es justo porque contraría a la Constitución. A mí me sorprendió que la Corte Constitucional hubiese admitido la demanda o se hubiese pronunciado de fondo, porque había muchos aspectos desde los cuales habría podido huir de responder esa pregunta importante que usted formulaba diciendo, y de hecho, antes de yo buscar si había una sentencia, porque en la información del programa no estaba, entonces yo me puse a analizar su demanda, tomé algunas notas y después busqué y digo, ay, pero hay una demanda, pero la admitieron y se pronunciaron de fondo. ¿Y esto por qué? Porque Marcus lo dejó ver. El problema que usted planteaba realmente era otro, y usted ahora lo explicó. Su problema no es el servicio, que las mujeres estemos obligadas a prestar el servicio. Ese no era su problema. Su problema es que lo estén los hombres. Entonces eso planteaba un objeto técnicamente un objeto distinto. Pero pronunciarse sobre ese objeto, que era el inciso, ¿cierto? El parágrafo, para pronunciarse sobre ese parágrafo, forzosamente la Corte tendría que haberse pronunciado sobre el resto, porque usted estaba apuntando sobre la excepción, ¿cierto? Y para pronunciarse sobre la excepción y cambiar la excepción y volverlo regla en clave de mujer, es decir, la mujer y el hombre podrá prestar el servicio de manera voluntaria y obligatoria cuando se necesite. Eso era lo que usted planteaba, pero eso forzosamente llevaba a la Corte a pronunciarse sobre la primera parte. Todo lo primero que pudieron haberle dicho, no hay integración normativa. Pero bueno, la Corte puede integrar normativamente. Lo segundo que le habrán podido exigir, test de integrado de igualdad, porque usted en definitiva estaba planteando, aquí tiene que haber un trato igual. Para el servicio militar voluntario, pero trato igual. Y eso realmente no se hizo, pero la Corte tampoco lo consideró y entró en el trapo y en definitiva se pronunció. A mí eso me llama mucho la atención, me parece que indica, todavía hay comunicado, la sentencia yo no la encontré, es un comunicado, pero lo que indica era que la Corte quería resolver el asunto. Es decir, quería enfrentar el asunto, que era un asunto importante. El punto es que, digamos que el comunicado no es muy bueno, vamos a ver qué tal es la sentencia, pero el punto realmente es que ni la sentencia lo aborda, digamos que ni en la preocupación que usted plantea se deja ver, pero yo creo que la cuestión ¿cuál es? Es una vergüenza para el constitucionalismo que tenga que incluir todavía en 10 estados, porque lo acabo de buscar ante tu pregunta, que tenga que incluir el servicio militar obligatorio. Eso es vergonzoso. Eso es una limitación honda de la libertad de cualquier individuo. Hombres, y pensamos que incluyen para cualquiera. ¡Qué horror! ¡No!
pero resulta que es una necesidad del constitucionalismo porque todavía necesitamos el uso de la fuerza. ¿Qué decir en contextos como el nuestro? Entonces, realmente su preocupación es el servicio militar obligatorio. O sea, ¿para quién? Para el que sea. Ese es el fondo de su cuestión. Y esa cuestión, lo cierto es que lo enfrenta no con la ley, sino con la Constitución. Así está en la Constitución. Para quien sea, los colombianos que sea, porque lo que usted está diciendo es que debía ser voluntario para hombres. Con lo cual lo que está queriendo decir es, nunca debía ser obligatorio para nadie, pero la Constitución lo establece. ¿Quién es el llamado a interpretar la expresión de las fórmulas de la Constitución? Que son, todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender. Eso. ¿Quién es el llamado a interpretar todos los colombianos? Entonces, el planteamiento suyo era, pues, la Corte. Eso es muy costoso en una sociedad democrática. Muy costoso que sea la Corte. Porque realmente hay una interpretación, sí, ahí no está diciendo los hombres colombianos, sino los colombianos. Usted tiene razón. Pero ¿quién interpreta ese alcance de colombianos? El legislador. Que lo haga la Corte Constitucional, tú. A tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, exacto. Las necesidades públicas son los que determinan el servicio, pero no son los que determinan a quién se llama. Entonces, usted estaba planteando una cuestión que había que tenía un foco más amplio, que suponía una puesta en cuestión del texto constitucional y que habría forzado entonces, si la Corte lo coge por los cuernos, como usted lo hubiese pretendido y quizás como cualquier persona, digamos, que lo hubiese querido, eso habría suponido para la Corte Constitucional una decisión muy dura de, en definitiva, interferir en una decisión que, digamos que sin leer la sentencia uno puede entender que es una decisión que le corresponde al legislador. Creo, compartiendo su preocupación, para mujeres, ¿para qué porcentaje de las mujeres de Colombia que somos privilegiadas? Que no tenemos un entorno hostil, que no tenemos unas cargas de familia muy hondas. Es decir, que podríamos estar en unas condiciones tales que no supusieran una afectación del entorno familiar, de las condiciones en las que las mujeres en Colombia viven. Ese sector yo creo que deberíamos tener la obligación equiparable. Pero lo cierto es que yo creo que nosotros, ni Michael ni nosotros, sabemos la media de las condiciones en las que viven muchas mujeres en Colombia y en la trascendencia del rol que ocupan dentro de esas familias, para pensar cuál es el impacto que podría suponer que un año o 2 años dejaran de participar de la vida familiar. ¿Y qué diferencia existe entre la falencia del hombre joven y la falencia del hombre? Si eso se investiga y se logra determinar que el impacto es igual, pero con esas premisas prácticas, claro, podría ser perfectamente admisible que el legislador, en el marco de su libre configuración legislativa, tomara la determinación en unos años que dijera no hay ninguna justificación para el trato diferenciado, y como por nuestra desgraciada guerra eterna las necesidades públicas aún lo exigen y razones democráticas también lo imponen, pues es el momento de abrir el servicio militar obligatorio para mujeres y hombres. Pero esta excepción por, digamos, por razones naturales, puedes poner una ley, e incluso hay en la ley dice embarazadas, madres cabezas de camilla, con esta cosa están exentos. Entonces eso no es nada constitucional, eso es solamente más o menos operativo, eso no tiene nada que ver, eso se puede regular. Yo creo que tenemos un problema de hora. Filológica aquí, porque aquí dice todos los colombianos, y la pregunta es, ¿eso es masculino genérico o natural? Yo diría es genérico. Acá no habla de todos los hombres colombianos. Así dice todos los colombianos, y cuando escribieron esto, pues siempre es a qué refiere esta lengua, el de tiempo donde escriben hoy. Pero yo estoy seguro que esto significa todos nosotros, todas nosotras, diversos, etc. Aquí no se hace, para judíos sí, la mujer podrá prestar, etcétera, pero todos los colombianos significa, esto no constituye a nivel constitucional, sin posibilidad de demandar, ¿no? La exclusión de mujeres, de nada, yo diría. Por eso, pero es decir, el legislador entonces no puede interpretar esa disposición, ese sería el razonamiento.
de que se trataría de una regla que el legislador no puede interpretar, no puede decir, mire, aquí entendemos por colombianos los varones. Y en un determinado momento histórico, todo el mundo no podría hacerlo. Pues podría hacerlo, pero es inconstitucional, eso es la pregunta. Ese es mi problema con esto. Ahorita yo quería resaltar sobre lo que habías dicho ahora con el tema de que, pues, como si la pretensión mía fuera que nadie pagara el servicio militar, pero vuelvo y reitero, por eso la palabra dice en principio voluntaria, porque nunca, a menos de que cambien la Constitución, se va a poder tumbar esa obligación, por lo mismo porque hace parte de los fines esenciales del Estado. Entonces, decir que tumbe, o sea, que el servicio militar obligatorio para todos los colombianos sea inconstitucional, nunca va a pasar, a menos de que, como le digo, tumbe la Constitución o la cambie, o la reforme, pues. Y sería disfuncional. Por eso cualquier Estado. Por eso se tiene, o sea, se debe decir en principio, sea voluntaria, de igual manera como las mujeres, otros géneros y para hombres también, pero obviamente en el trasfondo siempre va a ser obligatoria cuando el país, la necesidad del país lo exija o el gobierno nacional lo determine. Ese es mi planteamiento. O sea, sí, yo sé que va a ser siempre obligatoria, pero mientras no lo exija, no se exija o no sea necesario, que también se den esas prerrogativas, pero por igual, o sea, por paridad, que esa paridad nunca se pierda, porque así vamos a cerrar todas las brechas. Y yo sé que, obviamente, nos falta mucho camino para cerrar muchas brechas, ¿cierto? Pero si vamos cerrando de a una, vamos reduciendo esos estereotipos, los vamos reduciendo. Y ojalá en algún momento, tanto hombres como mujeres, podamos decir, tenemos mismos trabajos, mismos salarios, mismo todo, porque sería muy bonito eso. Yo pensaría que lo pienso yo de una manera más humanizada y no tanto en temas de género. Yo leí, regresando a esta mujer en el campo embarazada y todo esto, y yo regreso un poco acá, yo veo dos líneas de argumentación que ni son complementarios, pero que digamos, no dejan aire para los hombres para respirar jurídicamente. La primera argumentación siempre es, son complementarios. Hombres y mujeres son complementarios, eso ni hay que escribir eso en la Constitución. Esos dos colombianos pues, son los hombres y sí es como el último paso con las mujeres. Eso es tan claro que ni lo escribimos. Eso es como una postura muy conservadora de la complementariedad de los sexos. Pero la Constitución no conoce eso. No habla de maternidad, ni habla de servicio militar, ni habla de protección de las mujeres y las nenas por los hombres. Esos son conceptos que son, por lo menos, no escritos allá. Y la segunda postura es lo que se llama, por lo menos, igualdad para nosotros. Nosotros reclamamos igualdad donde nos da un servicio, donde nos da un privilegio. Demandamos lo equal pay, demandamos lo de la protección de no sé, y si vamos al lado de los deberes que son históricamente, tradicionalmente balanceados con estos, nosotros quedamos en no estamos hablando de igualdad de hombres y mujeres, nosotros somos particularistas. Nosotros hablamos de nosotros, nuestro grupo, y cómo aumentar los privilegios para ellos. Eso es mi preocupación con esto, y por esto yo digo, es importante escuchar a los hombres, porque se quedan entre los dos, entre los conservadores que dicen, pues si el hombre se comporta y va al militar todo el mundo, eso es como el orden natural, ¿ya? Y digamos, el lobbyismo, particularismo moderno es, pues, que se articulen, que van a la Corte Constitucional, van a ver qué pasa. Y muchos hombres en lo que llamo caballerismo blanco se quedan en esta cosa complementaria, pero pierden. Y yo creo eso es pues, paranoico, demasiado viejo, no sé. Pero yo creo mi preocupación es si no articulamos de una manera como aquí, el problema real para jóvenes hombres, tu hijo, que me mostraste, no para mis hijas. Esto se vuelve político. Y mi interpretación es que vimos exactamente este problema, que la academia, que la judicatura evitó
en la política en Estados Unidos. Eso es Trump versus Hillary Clinton. Y por eso yo creo que tenemos la misma cosa aquí, ustedes saben, mucha presión con este tema. Ya lo conozco, pero hay que asumir este reto más a nivel legislativo, obviamente, pero también en el control de la constitucionalidad vivo, yendo con el tiempo, cómo distribuyemos los deberes y derechos de hombres y mujeres bajo estas circunstancias de una autonomía y individualismo total, donde las mujeres insistan, no somos complemento de ningún hombre. Nosotros somos totalmente autónomos. En muchos campos de antes eran complementarios, especialmente la reproducción. Pero bien, y sirve para la economía, la producción y todo, estoy seguro. Pero la pregunta es cómo balanceamos todo esto que históricamente es parte de los hombres. Servicio militar, expectancia de vida, impuestos, salud. Y eso es mi crítica. No, pues, eso es por lo menos igualdad para nosotras. No va a funcionar. Esa es mi expectativa. Y por eso yo creo que tenemos que tener este debate. Y disfruté mucho, aprender mucho sobre constitucionalismo que no sabía. Y eso es la Pero, idea. es decir, yo creo que sería importante como resolver algunas preguntas que a lo mejor aquí nadie tiene una respuesta. Sí. Primero, vamos que lastimosamente aquí no hay representantes de personas que sepan de género y de movimiento feminista. Pero la pregunta sería, ¿se opondrá el movimiento o algunas de las escuelas feministas a un trato igual de cara al servicio militar, teniendo en cuenta estas y otras muy depuradas excepciones que tengan en cuenta? Digamos que puede ser, no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos porque nosotros somos de clase media, o sea, nosotros vivimos en unas condiciones de vida que uno no entiende otras realidades. Listo. ¿Estarán en contra de ello? A mí se me ocurrió pensar que no. Entonces, está bien, digamos que esto puede ser un llamado al legislador a que, oiga, actualícese frente a la realidad social y demográfica, y frente a las enormes capacidades que tenemos y frente a la guerra que ahora no es tecnológica, o sea, ahora no se enfrentan como en las películas antiguas, no, ahora es inteligencia y armas y eso, pues no hay dificultades. Pero lo último es, yo creo que en el substrato de tus comentarios, Marcos, hay algo que yo creo que sí hay que debatir y es, no deben caber más las acciones afirmativas. Y yo creo que eso sí es discutible. Yo creo que la sociedad ha avanzado en la medida en que ha reconocido que claramente no estamos en las mismas condiciones, que necesitamos, es decir, que nuestra libertad depende de que tengamos igualdad de oportunidades y no estamos en igualdad de oportunidades. Respecto a muchos factores, uno de ellos puede ser el género, otro puede ser el lugar donde nació, otro puede ser la raza, muchos otros factores. Y esa diferencia que no nos permite ser libres reclama acciones afirmativas. ¿De qué calidad, de qué hondura, cuán? Es decir, yo lo que le pregunté al profesor, yo creo que no, con mi inglés no me entendió nada. Es decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que tienen las acciones afirmativas para que no logren sus propósitos? Eso se puede corregir. Pero pensar que la acción afirmativa hay que eliminarla porque somos iguales como se pensó en el siglo XVIII, yo creo que retroceder así sería enceguecer una realidad que nos golpea día a día. Bueno, I think we have to, I would like to translate it a little bit because we got into the discussion here. Michael Stephen presented his claim before the Constitutional Court, and we discussed in detail, in great detail, what was actually the point of discontent. Was it that women had to serve obligatory, or that the men could choose if they wanted to go or not? And how should the different life circumstances of women and men be taken into account? And this is exactly what the issue is about.
the differences of, if is there biological difference we have to take account, because for a long time there was, as you said, men are stronger, men are more apt to kill each other than women, at least with weapons, not with words. And but I think we got to a consent. I hope to speak with you that we have to talk about these things. We have to talk about the new balance between men and women in terms of rights and duties. Now that no sex wants to see, especially the female sex, does not want to see it as a complement. They do not want to see them as a reproductive complement to men. But we have not really found a balance in terms of what should men abandon as traditional duties in this context. Yeah, in terms of military service, in terms of reproduction, in terms of life expectancy, of health, and all that. I would be glad if we got to a point where we say we have a problem here that is not merely historical and we are on our way and have to be faster to get to the point, but that we have a problem that we haven't even faced so far. That was something that I wanted to make clear. We have to kind of go on, I think, because our time is limited. Yes, like with the slots at the university, we cannot extend this. This has been I was a little bit afraid of this, I have to say, because there was a lot of rumor before this. And how can anybody think it's unjust that men have to go to the military and women not? This is insane. This is stupid. This is hate. And I'm very glad that we did not get to that point, and it has been very disciplined and very respectful so far. So I would I have worked in this field for a long time, and I've always found that there's a big discrepancy between theory and the praxis. In theory, we are all equal, or in theory, at the same time, women are lag behind in certain fields. But we have to see also empirical data about young men at home, at school, and how they're doing. And in order to get to just results and to good decisions. And that is the reason why I invited an activist here who's an academic actually. I say hello to Bruno Köhler, who had invited me to give a talk in Germany once. It was part of what is called the Liberal Party man of the Liberal Party in Germany. But that was long ago. And when I planned this, I said, this would be interesting to invite him. I did not find any institution that worked in that field, supporting young men, boys and young men in their struggle in modern societies and modern educational systems. I would have preferred Colombia, but I think comparatively, it will be interesting also because Colombia, let's say, we have different rhythms, and sometimes Germany goes ahead and developments that we see in the United States and then in Germany come to Colombia 10 years, 15 years later, without saying this is something bad or good. So maybe we can listen to Bruno and hear a little bit about his activism and his engagement in social questions regarding young men in their struggle in modern societies. I think this is what you are doing. Bruno is not an academic, he's not a lawyer, he's not a judge. He studied chemistry, he has a doctorate in chemistry and works in a very big German chemical company and does this out of interest and personal involvement because he is also a father. And which I think is good because the civil society should be the focus of what we do and not the glass beads that we put from one point to the other, although of course this is very important too. Bruno, hello, and we are listening. Also ich habe eine PowerPoint-Präsentation, ich brauche die Freigabe. Could you put his PowerPoint, please? Okay, so he has to compartir pantallas. Schau mal, da unten ist ein, das heißt Compartir pantallas, das ist so grün. Ah ja, okay. Das ist in der Mitte. Da musst du draufdrücken und dann drückst du da. Das geht dann durch. Okay.
Empezar. Acá está. Sí, ya lo vemos. Moment. Ok. Me llamo Bruno Köhler. Soy de Gronau, un pequeño pueblo cerca de Heidelberg. Una ciudad muy conocida en el mundo. Heidelberg está en el sureste de Alemania. Primero, Lena studied in Heidelberg, so we are laughing. hace 40 años tuve español en la escuela, pero apenas he hablado español desde entonces. No obstante, me gustaría presentarles la conferencia en español. Good. Por lo tanto, le ruego que comprenda si algunas palabras no son del todo correctas o si me limito a leer algunos pasajes. Por favor, hagan sus preguntas al final de la conferencia. El profesor Maya me traducirá la pregunta y luego les traducirá mi respuesta al español. Muchas gracias. Soy miembro de Mandat. Mandat es una asociación. Queremos incorporar las preocupaciones y problemas de los niños, padres y hombres al debate sobre la política de género. En particular, queremos abordar las desventajas de los niños, padres y hombres y ayudar a eliminarlas. Pero hay desventajas para los niños y los hombres. Sí, vamos a ver a la ley fundamental en Alemania. En Alemania, la ley fundamental es la constitución del país. En ella todavía hay 2 artículos que discriminan a las personas por su sexo. En ambos casos, los hombres están en desventaja. Ve aquí, artículo 12, los hombres pueden ser obligados a servir en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Federal de Fronteras o en una unidad de defensa civil a partir de los 18 años. Y artículo 6, toda madre tiene derecho a la protección y los cuidados de la comunidad. Es muy interesante que la policía de género nunca haya tocado estos sexismos, a pesar de que legalmente cimentan modelos del rol de género. Por un lado, el rol del hombre como guerrero, por otro lado, el rol de la mujer como educadora de los hijos y, por tanto, el rol del hombre en la familia como proveedor. Más adelante demostraremos que esto tendrá importantes consecuencias sociales para la seguridad de las personas, porque en caso de crisis no se distingue entre madres y soldados, sino entre mujeres y hombres. Todas mujeres son madres y todos hombres son soldados. Vamos a ver en el caso del Srebrenica. Charlie Carpenter Charlie Carpenter estudió analizado con qué frecuencia los documentos de protección de civiles de la OCHA enumeraban explícitamente a niños, hombres y mujeres como necesitados de protección entre 1999 y 2003. Ve aquí 151 documentos de protección sobre las mujeres, 20 sobre las chicas, 8 sobre los hombres y solo 40 para los chicos. Pero antes de hablar específicamente del servicio militar obligatorio, me gustaría mostrar dónde existen desventajas para niños, padres y hombres en Alemania, en Europa o incluso en todo el mundo, para que te hagas una idea de nuestra motivación. Pero esto es solo una visita rápida. En el artículo 3 de la Ley Fundamental de Alemania se dicen hombres y mujeres son iguales y nadie puede verse favorecido por su discapacidad. Pero en el Código de la Seguridad Social restringe este derecho fundamental para los hombres.
Ve aquí las mujeres con discapacidad tienen garantizada la igualdad de oportunidades en la vida laboral, en particular mediante ofertas que se adapten a sus objetivos profesionales, estén cerca de su domicilio y puedan utilizarse también a tiempo parcial. Otro ejemplo, víctimas de la violencia, este informe mundial sobre violencia y salud de la Organización Mundial de la Salud. Ve aquí homicidios por 100.000, mucho más hombres que mujeres y también en los suicidios por 100.000, mucho más hombres que mujeres. El mismo en Europa, la brecha es aún mayor. Ve aquí en azul los hombres, en rojo las mujeres, mucho más suicidios en Europa para los hombres. Muy interesante en Lutania, 100.000 suicidios, porcentajes suicidios en quasi solo hombres. Otro ejemplo, menor esperanza de vida de los hombres respecto a las mujeres en 2019, en años en Europa. En el UE es 5.5, es creo la misma que en Colombia. Y aquí también Lituania casi 10 años diferencia. Otro ejemplo, porcentaje de accidentes del trabajo mortales en Europa, casi todos los accidentes para los hombres. En Finlandia 100 porcentajes. Padres, un tema muy interesante. En Alemania los padres divorciados de sus esposas tienen que recurrir regularmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para tener acceso a los hijos. Puede consultar aquí las infracciones constatadas por el tribunal. En 19 casos, violación del derecho a un proceso justo. En 15 casos, violación del derecho a respetar la vida privada y familiar. En 6 casos, violación del derecho a un recurso efectivo. Y en 5 casos, incumplimiento de prohibición de discriminación. Por esto es solo la punta del iceberg, porque muchos padres ni siquiera acuden al Tribunal Europeo de Justicia, porque cuesta demasiado tiempo y dinero y supone una carga fisiológica para los padres. Además, muchos procedimientos se abandonan de antemano porque los padres llegan a un compromiso. Otro ejemplo, invitaciones a entrevistas de trabajo. Un estudio del Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Las prácticas de contratación perjudican a las mujeres y favorecen a los hombres si tienen hijos. No es lo contrario, debido a las leyes de cuotas femeninas en la vida profesional. Ahora son los padres los desfavorecidos en los procesos de contratación y son las mujeres sin hijos las privilegiadas. Ve aquí 22 invitaciones a entrevistas de trabajo para las mujeres sin hijos y solo 15 padres, porcentaje padres. Otro tema interesante, chicos. En Alemania los chicos tienen peores cualificaciones educativas que las chicas. Ve aquí un estudio, probabilidad de cursar estudios superiores en función de los ingresos de los padres, also ingresos como indicador de la clase social de la familia.
Cuanto más alta es la clase social, mayores son las oportunidades educativas de los chicos y chicas. Ve aquí los chicas y los chicos. Y en todos los ámbitos, los chicos tienen las peores oportunidades. Ve aquí en todo ámbito. Otro estudio, probabilidad de asistir a una escuela superior a partir del origen migratorio del niño. También, cuanto mayor es el origen migratorio, menor es el nivel educativo. Ve aquí, las chicas y los chicos. En todos los ámbitos, los chicos tienen las peores oportunidades en todo ámbito. En Alemania, el éxito educativo depende de 3 factores: el estatus social de los padres, el origen migratorio de los hijos y el sexo. En Alemania, un niño extranjero procedente de un hogar paterno socialmente bajo tiene las peores oportunidades educativas. Pero la política educativa aún no ha hecho nada por sacar a los chicos de la marginación educativa. Es lo contrario, los chicos reciben notas más bajas que las chicas para un mismo rendimiento académico. Muchos estudios lo demuestran. Hay unos ejemplos. Solo quiero mostrar cuántos estudios han confirmado esto. Muchos estudios de todo el mundo. Ve aquí, also 2 consultas de mandat a la oficina antidiscriminación sobre esta discriminación llevaron a la respuesta de que no se sentían responsables de ello. Creo que es una excusa muy fácil para no hacer nada, queremos decir. Otro ejemplo, trabajo infantil en todo el mundo de aproximadamente 97 millones de niños y 73 millones de niñas. Es muy interesante que en el caso de los chicos el porcentaje aumentó y para las chicas el porcentaje disminuyó. El 35% de los niños y 32,8% de las niñas no pueden ir a la escuela debido al trabajo infantil. Circuncisión. Personas afectadas por la circuncisión en miles de millones, mucho más hombres y chicos que mujeres y chicas, y mucho más. Ok, estos son solo algunos ejemplos. Hay muchos otros, como la mayor frecuencia de problemas con el alcohol y las drogas, el aumento del desempleo, una mayor proporción de personas sin hogar, etc. Sería ir demasiado lejos en este marco abordar todo esto. No nos interesa minimizar las desventajas de las mujeres. No nos interesa contraponer las desventajas de las mujeres y las de los hombres. No nos interesa un concurso de victimización. Queremos que la política de género deje de ser unidireccional y tenga en cuenta también a las preocupaciones legítimas de los niños, los padres y los hombres. Porque la política de género en Alemania y en Europa desde los años 80 ha consistido casi exclusivamente en promover a las mujeres y las niñas y nada más. Y eso no está objetivamente justificado. Por eso hemos designado el 11 de julio Día de la Brecha de la Empatía de Género, una idea de Gunnar Kunz, realización de mandat. Que existe tal brecha de empatía también puede demostrarse científicamente. Y aquí solo 2 ejemplos de otros muchos estudios. Mayor-Grasser et al. Merece la pena el riesgo. Mayor aceptación de daño instrumental en los hombres que en las mujeres. Las medidas organizativas suelen implicar compromisos
que benefician a unos pero perjudican a otros. El estudio demostró que es más probable que la gente apoye medidas que perjudican a los hombres que medidas que perjudican a las mujeres. Otro estudio de Alexander Kaplan et al. Los sujetos interpretan más a menudo a un perdedor masculino frente a una perdedora femenina, como alguien que se ha esforzado menos y, por lo tanto, recibe justamente menos. Los datos mostraron un sesgo de género contra los varones de bajo rendimiento. Se puede demostrar la brecha de empatía de género. ¿Y por qué el 11 de julio por el Día de la Brecha de Empatía de Género? Es el día de recuerdo de la masacre de Srebrenica. Los sucesos de Srebrenica demuestran lo que puede ocurrir en casos extremos cuando se comparten los derechos humanos. ¿Qué ocurrió en Srebrenica? En 1995, durante la guerra de Yugoslavia, la zona de protección de las Naciones Unidas fue capturada por las tropas de Ratko Mladic. Todavía quedaban miles de civiles, mujeres y hombres, en la zona de protección. ¿Qué ocurrió con ellos? Las mujeres fueron evacuadas, los hombres fueron entregados a los atacantes. En 4 días desde el 11 de julio fueron asesinados unos 8,000 niños y hombres entre 30 y 13 y 78 años. Fue la peor masacre en suelo europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en una zona de posesión de la ONU y bajo la presencia de soldados holandeses de la ONU que no pudieron impedir el crimen. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. Estas pudieron ser identificadas posteriormente mediante el análisis de fotos de satélite. Y a continuación, los cadáveres fueron enterrados en un cementerio. Se convirtió en un monumento a los crímenes de guerra. Volvamos ahora a nuestro tema principal, el servicio militar obligatorio, y echemos un vistazo a Alemania, Austria y Suiza. Alemania. En Alemania el servicio militar obligatorio está actualmente suspendido, pero sigue consagrado en la ley fundamental. En Alemania solo los hombres pueden ser reclutados en caso de defensa, las mujeres no. Así que los hombres deben, las mujeres pueden. Hasta el año 2000 las mujeres no podían servir en las Fuerzas Armadas. Una mujer, Tanja Kreil, presentó una denuncia contra esto y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le dio la razón. El tribunal dictaminó que las mujeres no pueden ser excluidas del servicio militar en virtud del principio de igualdad de trato. Esto significaba que ya no había obstáculos de hecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el servicio militar obligatorio. Poco después, Alexander Dori, estudiante del derecho de 20 años, presentó una demanda contra el servicio militar obligatorio porque perjudicaba su carrera. El TGCE rechazó la demanda porque los países eran libres de decidir cómo querían regular la seguridad de sus países. El principio de igualdad de trato no se aplicaba en este caso. Se trata, por supuesto, de un argumento muy difícil de seguir. En este caso no se trataba de regular la seguridad del país, es decir, si debía o no haber servicio en el ejército,
sino de si hombres y mujeres debían o no tener los mismos derechos en ese caso. En Austria, aunque se habla de servicio militar obligatorio general, en Austria solo hay servicio militar obligatorio para todos los hombres, aptos de entre 17 y 50 años. Dura 6 meses. Por razones generales de conciencia se puede rechazar el servicio militar y realizar en su lugar de servicio civil. Las mujeres pueden realizar. Maybe we can speed up this a little bit, I think. Bitte? Ja? Können wir ein bisschen vormachen, weil wir kommen sonst mit der Zeit nicht hin. Sorry. Ich bin gleich fertig. Okay. Gleich fertig. Okay. Ja. Las mujeres pueden realizar el servicio militar voluntariamente. También en este caso los hombres deben, las mujeres pueden. En Suiza, también en Suiza, solo los hombres están obligados a hacer el servicio militar. El lugar de servicio militar, un hombre también puede realizar un servicio civil alternativo. El servicio militar dura de los 18 a los 30 años. El servicio obligatorio no tiene que realizar de forma continua, sino solo intermitente. La formación básica dura 18 semanas. Después, cada año hay que dedicar cierto tiempo a la formación. Si los periodos no se completan en su totalidad, los hombres deben pagar una tasa de servicio militar obligatorio. Los hombres que no son aptos para el servicio deben pagar la tasa de reemplazo de servicio militar completa. Está asciende al 3% de sus ingresos anuales. Las mujeres están exentas del servicio obligatorio y tampoco tienen que pagar la tasa sustitutoria del servicio militar obligatorio. Por tanto, los hombres deben, las mujeres pueden. Criticamos que en todas partes, con razón, se reclame la igualdad de derechos, la equiparación, el cambio de modelos, la integración de la perspectiva de género, etc. Pero hay donde los niños, los padres, los hombres tienen desventajas, todo debe seguir como está. Esto se manifiesta en particular en el servicio militar obligatorio. Cuando se trata de privar a una persona de su libertad para reclutarla para el servicio militar y en el que la gente tiene que matar y puede ser asesinada de forma totalmente legítima según el derecho internacional, y en que se espera que vuelvan como lisiados físicos o mentales, o quizás ni siquiera vuelvan, siguen siendo solo los hombres los que deben asumir los costes. El uso de la vida que solo se espera de los hombres, ni siquiera se menciona en la política de género y mucho menos se cuestiona lo más mínimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, para tu disposición. Also vielen, I have to say this in English now. Thank you very much for your how do you say, for your voluntad, for your goodwill to show this to us. And I think it's interesting to see that, lobby groups and the civil society is taking up this subject. And do you receive any financing from anybody? What? Is there any financing for your association? The financing is only parallel von den Beiträgen. Also wir leben nur von den Beiträgen. Wir bekommen keine Unterstützung staatlicherseits, also ausschließlich von den Mitgliederbeiträgen. See, I thought so, but I wanted to be sure.
Also, I wanted, ya hablamos, no hiciste, demandas de litigio estratégico, que es también en estos campos. Yeah, well, you have the word Just now. one question. How is the reaction in Germany, the feminist organizations? How do they react when they listen to all of these facts? Yeah, it's very interesting because I think it's the same as in Colombia. Also die Geschlechterpolitik, die Geschlechterpolitik ist eine reine Frauenförderpolitik. Und das Problem ist, dass wenn Männer versuchen, hier ihre Anliegen und Belange hier vorzutragen, dann wird das in der Regel gibt es da keine Plattform dafür. Also es gibt in den Medien gibt es keine Plattform für für Leute, die eben die Anliegen von jungen Vätern und Männern vortragen. Die Politik gibt es kein Interesse. Und dort, wo eben versuchen die Männer hier sich selbst zu artikulieren, sich zusammenzuschließen, werden sie natürlich angefeindet. Sie werden diffamiert, werden als Frauenfeinde hingestellt und das ist natürlich schlecht. Let me translate. Okay. My memory is, I'm an old white man, so my memory is really weak. I hope I don't forget too much. So help me, please, if I forget something. Yeah, you do it. Yeah, we can. You are young. So you said normally the reaction is pretty harsh from these groups. Actually, the politics basically focus on women and women and children, and to support them in financial terms as well. And so I think that's it. Okay. Yeah, and gender politics is women politics, so it's just half. Yeah, but I don't want it. I disagree about this because feminism is about being equal and not better. I want to be equal. So I think that's an important fact about feminism and which foundation says what. So how do you say, große Bandbreite. A wide broad range of views on that. Yeah. So I totally understand the problems of men and boys, especially in the education or for families, but women have problems too. So you should find a middle way, and there's a lose-lose in most points. Okay, there's a critique here. I think we can say this. She's from the Konrad Adenauer Stiftung, a German young woman, and she said it's what you're doing is not about equality, but is lobbyism. You do not see that women struggle in many other fields, and you don't reflect that. What would you say? No, is that what you said? Yeah, I'm sorry. I mean, maybe you say that in English. Yeah. No, I think you mean it's right that men can speak about their problems, but there also are problems for women. Yeah. It's correct. I have said that we have no interest to say that women have no problems. But the problem is that in Germany at year 2000, there is the gender mainstreaming was involved, and they said us that this new gender politic will something for women and men. But I think from the history, the gender politics was only politics for women, and diese Einrichtungen, die haben quasi dann die ganze Diskussion wieder an sich gerissen
Und heute ist im Prinzip das Ganze wieder alles nur reine Frauenförderpolitik. Und das, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass es hier keine Nachteile für Frauen gibt, für Mädchen gibt. Ich bin ja selbst verheiratet, ich habe auch Kinder, ich habe eine Tochter und ich finde gut, dass sie auch natürlich deren Probleme hier diskutiert werden. Es gibt Frauenpolitik, es gibt Frauenpolitik auf allen Ebenen, Kommunen, Ländern, Bund, aber es gibt nichts Vergleichbares für Männer. Und das ist im Prinzip das Problem. Eine echte Geschlechterpolitik wird man nur dann, also nachhaltige Geschlechtergleichberechtigung wird man nur erreichen, wenn man diese Themen genauso objektiv annimmt und diskutiert wie die Probleme von Frauen. Das geschieht einfach nicht. Okay. Dann übersetze ich kurz. Entonces, hay dos niveles, yo entiendo. No se llega de nada que hombres y mujeres tienen problemas con igualdad y la sociedad, etc. Pero su punto es que a partir de 2000 hay gender mainstreaming y la plata va exclusivamente, mucha plata, en proyectos de mujeres. Y entonces ellos dicen, nosotros somos un contrapeso y están de acuerdo, pero mientras tanto las cosas siendo como son, están de acuerdo que definitivamente debería ser una cosa dialógica y constructiva, claro, lo que estamos intentando aquí, pero dicen, pues si no es así, ¿qué hacemos? Esperar. Eso es, also es geht nicht um das theoretische Ablehnen, dass wir sagen einfach, es wird ein dermaßenes Geld in diese Frauenindustrie verpulvert, dass sie einfach sagen, es muss was passieren, weil ja auch, pues yo añado en esto, porque yo estoy afectado por esto también. También yo creo un problema es que hay muy pocos hombres que hablan y surge la impresión que todo está bien. But once again, I would like to know if at least you have one feminist organization asking for advice to man that. Is that happening? Just one? Also, ist es schon mal vorgekommen, dass eine feministische Organisation bei euch im Rat gefragt hat, wie man Männern helfen kann? Oder Frauen? Nein, das ist nicht geschehen. Also es gibt, wie gesagt, eine große Plattform für Yo creo, I would like to add, I think this is part of our society. This is very traditional. Men feel like, yes, we do have to protect women. We talked about this. I'm like that. I'm totally macho. If somebody knocks at my door at night, I don't tell my wife, go and look, he's coming. Go and look who he is. I should, because we have equal rights. Why doesn't she go? I would let her go. I would lock the living room and then go to the door. Also man muss. But I think this is in the way. This is an obstacle for men to pronounce their interests, because we are so used to men have to protect women that we are not used to say there is a point that we have to see what's our return on investment. And I see many young men today who say, I do not see that return on investment. There's another thing in Germany, hay otra cosa que llega a Colombia ya, pero no tanto en Alemania. No tenemos jóvenes y los jóvenes no pueden votar hasta 18 años de edad. Pero como no tenemos jóvenes, tenemos más y más viejitos que votan todo hasta los 90, 80, 100 años, y las mujeres viviendo 10% más que los hombres. Entonces, una sociedad envejeciendo tanto, más y más viejo, es más y más femenino en el proceso político. Cualquier político que va a decir, pues tenemos que... I remember George Bush in 1990 said, I think it's time to think of the young American worker again. I thought, is he crazy? Tú ganas elecciones hoy, es un estudio de la CAS de los años 80 ya. Tú ganas elecciones asegurando a las mujeres viejas, muy viejas, seguridad, alimentación, no hay cambio, caballerismo, etc. Los jóvenes hombres, ni existen en el electorado. Y este problema va a aumentar en Europa y paraliza la sociedad. Y esto ya llega a Colombia, porque aquí no tenemos tampoco niños. Tenemos inmigrantes de Venezuela, entonces la población está estable.
porque recibimos muchos jóvenes de Venezuela, pero especialmente aquí, clases media urbana, un niño maximal. Pelean Also in por el Deutschland, cuando se separa. Ja, also in Deutschland gibt es keinen Dialog der Geschlechter, sondern es gibt ausschließlich einen Monolog der Frauenpolitik. Ja. Und es ist nicht so, dass eben die Männer nicht nur gehört werden, sondern sie werden auch, wenn sie was sagen, auch versucht, sie ja, zu verschweigen oder totzuschweigen. Ja? Also wenn Männer versuchen hier sí. ja, No, von, no, von, yo quiero decir, also, weil ich das ein wichtiger Gedanke war. Also, no hay diálogo entre hombres y mujeres, pero monólogo de la parte. Pues hay que dividir. Yo creo, para mí es importante. Ich möchte eine Unterscheidung machen. Ich habe 3 Töchter und eine ganz wunderbare Frau. Hay que dividir entre feministas y feministas. Es un movimiento político. Y los hombres a veces más caballeristas que las mujeres, que lo ven un poco irónico de vez en cuando, yo creo. Ya, pues si no dicen nada, pues claro, lo aprovechemos. Hay feministas y feministas, un movimiento político. Hay hombres y mujeres, okay, anatomía. Y hay madres y padres. Ya, en esto estamos hablando de inversión parental durante 20 años, estamos hablando de pensiones en 60 años. Eso es totalmente otro tema. Y yo insisto, el feminismo nunca es sobre madres y padres. Es sobre académicas con sus temas especiales, muchos homosexuales, que es totalmente bien, pero no representa la totalidad ni de mujeres y menos de padres y madres. Eso para mí es muy importante para que no me malentiendan. No soy misógino, ni loco, ni nada, porque teníamos exactamente eso. Ahora, el segundo punto es, no hay diálogo, es totalmente dominado por, digamos, voces, yo diría feministas, y es peor, porque los hombres que sí se pronuncian con argumentos están atacando duro, muy duro. Y yo estoy acostumbrado a esto, no me importa. Pero, y sin mencionar, hay gente que no van a seminarios por esto, por presión. Y yo entiendo a esta gente, pero no es sano, Eso es mi punto. ¿Cuál es la metodología que sigue, Marcos? ¿Cómo? Estos eran los expositorios. Eso es como estamos en la recta final, preguntas. Yo creo que el doctor que... No, yo pregunto tú también. ¿Qué sigue es la pregunta de Magdalena? Exacto. ¿Qué sigue? No, yo creo que ¿hay más era para expositores? No. No, estamos al final. Bueno. Entonces, eso es la ronda de todo, a ti también. Entonces, mi idea era sacar un poco de la polarización hombre-mujer, decir, mira, hay tanta diversidad, ¿cómo lo manejamos con el ideal de la igualdad de todos ante la ley? Con esos 2 ejemplos. Pero también mirar un poco empíricamente en la sociedad, ¿qué está pasando? Con una mirada particular lobbyista de hombres, sí, y yo lo justifico. Eso era mi estructura. Ahora es su palabra. No, pues yo no sé, yo pensé, yo soy historiador, no soy abogado, tampoco soy militante, ni tengo ninguna organización, pero yo me puse a leer lo que compartió Marco, me pareció supremamente interesante, porque cuando uno ve esto de affirmative action, yo por lo menos no entendía lo complejo que era el mecanismo y lo discutible que es el mecanismo, porque lo que uno ve desde un principio también es que si lo que se trata es de cambiar realmente las cosas y de que estos mecanismos sean eficaces, pues realmente estamos hablando de un número muy pequeño de personas. Cuando hablamos de Harvard o de la Universidad de Carolina del Norte, el número de personas que llegan allí realmente no significan en términos de población algo muy importante. Y uno pensaría que las acciones habría que tomarlas antes, en un nivel inferior, es decir, que habría que invertir fuertemente en educación, en seguridad, pero en otro momento de la vida de las personas y no al llegar a la universidad. Entonces a mí me llamó mucho la atención esa cuestión que es francamente esquizofrénica, porque se sabe que por lo que yo alcancé a entender leyendo lo que ustedes mandaron, que el efecto va a ser realmente muy pequeño y que lo que tendría que hacerse es en otro lugar.
Yo pensé en todo esto, yo soy historiador, trabajo sobre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y podría empezar con lo que dijo Magdalena al final, como si a finales del siglo XVIII o en el siglo XVIII la idea de igualdad fuera bastante cándida. A mí me parece que es muy distinta la cuestión. Yo la he estudiado en lo que tiene que ver con la elevación de los indígenas al rango de ciudadanos las Provincias Unidas, lo que se llama las Provincias Unidas de Nueva Granada, pero también en lo que tiene que ver con la cuestión de la esclavitud en nuestro medio, en lo que hoy se llama Colombia, digamos en tiempos de la independencia. 2 minuticos nada más. Yo sé que no hay mucho tiempo, que todos están cansados, pero cuando el Estado de Cundinamarca y posteriormente los demás estados de la Unión toman la decisión de elevar los indígenas al rango de ciudadanos, de ahí no se desprende que ellos tengan el mismo trato que los demás, por ejemplo, ante la ley. Y muy rápidamente las autoridades de Cundinamarca se dan cuenta de que los llamados protectores de indios, es decir, los abogados especiales que defendían a los indígenas en los tribunales, y esto tiene mucho que ver con el tratamiento que se daba a los indios en tiempos de la legislación española como menores de edad, que los protectores de esclavos tienen que seguir operando por tiempo indefinido. Esto me parece que tiene bastante que ver con lo que estábamos hablando con Affirmative Action. Bien, entonces eso por una parte. Por otra, en lo que tiene que ver con la esclavitud. Perdón. Es muy interessant. Also davon war 18. bis 19. Jahrhundert und wie also die Implementierung von konstitutionellen Standards, das hier Land geformt hat. Das ist sehr interessant. Sí, also wir haben jetzt hier, wir lassen das ein bisschen auslaufen. Und ich sage das auf Deutsch, aber ja, que en alemán ya es medianoche. Claro, Muchas gracias. Claro. Pero continuemos, tenemos 5 minutos más. Entonces yo dije un poco más lento para que todo, ich habe gesagt, Sie sollen ein bisschen langsamer reden, damit ihr das verstehen könnt in Deutschland, außerdem ist schon spät bei euch. Das ist alles. Ja, das ist eigentlich die Idee. Bueno. Continúa, por favor. 3 minutos más, Sí, 4 sí. más. Bueno, el segundo caso es el que tiene que ver con la esclavitud. Entonces, muy rápidamente hay ataques en las diferentes provincias a que continúe el comercio de esclavos. Pero la acción más eficaz, ya que no se puede tomar la ruta de Saint-Domingue, de abolición inmediata y general, es la abolición gradual. Y sobre todo lo que tiene que ver con 2 cuestiones. Libertad de vientres, free womb law, y lo que tiene que ver con la manumisión. Pero no hay recursos para manumitir a todo el mundo. You cannot free every slave in the New Kingdom. Entonces, lo que se crea son unos fondos en la provincia de Antioquia en 1814, y esta se va a volver la ley general de la República de Colombia. O sea, Ecuador, en nuestros días, Venezuela, Panamá, y en Nueva Granada, hoy Colombia. Y es recoger unos fondos para manumitir algunos esclavos. Y se decide que se van a manumitir a los esclavos más virtuosos. Eso es muy importante. Y esto está relacionado con lo anterior, y con esto termino, es decir, con el caso de los indígenas, porque en ambos casos, entonces, se entiende que no se puede acceder a la igualdad plena abruptamente. Hay un proceso que se tiene que desandar, y ese proceso que se tiene que desandar es el proceso que los naturalistas, como Buffon, han llamado el proceso de degradación o degeneración, a partir de un prototipo. Esto se aplica no solamente a los humanos, sino también a cualquier especie cuando se trata de explicar la diversidad de seres vivos. Entonces, se considera que hay que esperar y que se necesita un tiempo para que los hombres puedan ser realmente libres, ante la ausencia, sobre todo, de recursos, insisto, para cambiar abruptamente la situación. Muy interesante. A nosotros hicimos con la reparación para la esclavitud, oder? Sí, claro. Sí, claro. Also ich sage das jetzt kurz auf Deutsch. Wir sind nochmal zurückgekommen auf das Thema der Affirmative Action. Und die Kritik war einfach zu sagen, naja Gott, ich meine, wer geht schon nach Harvard? Im Sinne von, was hat das für eine gesellschaftliche Relevanz? Also das sind ja nur 20, 30, 50.000 Leute im Jahr. Und insofern müsste man eigentlich für eine wirkliche Affirmative Action natürlich ganz woanders angreifen, schon viel früher in der Erziehung, was aber auch natürlich teilweise sehr gut wenig gemacht wird bei Zulassungen. Und das zweite war ein Beispiel, da ging es tatsächlich auch wieder, wie kann historisches Unrecht
gut gemacht werden. Das ist ein bisschen off-track jetzt für uns. Und da ging es eben auch um die Idee, dass man die Besten fördert, um sozusagen so einen Mitnahmeeffekt zu haben, was ja letztlich bei Affirmative Action auch ursprünglich die Idee war. Das ist dann aber letztlich doch ein ganz anderes Thema als dieses Männer-Frauen-Thema, weil das natürlich Gruppen von Menschen in einer Gesellschaft betrifft, während Männer und Frauen ja eigentlich immer aufeinander bezogen sind, ob sie wollen oder nicht. Ja, weil sonst sterben wir uns aus, tun wir ja auch. Ja, also das war jetzt der Beitrag von Daniel. Sehr, sehr kluger Mann. Okay, Magdalena. Buffon? Le clerc de Buffon? Le clerc de Buffon? Le comte de Buffon. C'est quelque théorie. Pero bueno, yo quisiera... Pero es que yo no estoy discutiendo una teoría de él, sino la influencia que tuvo él. De acuerdo. Yo quisiera partir de, en primer lugar, señor Kohler, muchas gracias por su esfuerzo, su bello y generoso esfuerzo de estar con nosotros a esta hora y de haber hecho su presentación en español. Eso se lo agradecemos mucho. No suele ser el caso de que se haga el esfuerzo de hablar en una lengua que no es franca. Entonces, muy generoso de su parte y le agradecemos, y en un ambiente académico con más veras. Segundo, comparto, y es algo que nos ha unido a Marcus Meyer y a mí, que en las sociedades democráticas es indispensable el diálogo de opuestos. Es decir, si solo nos reunimos las personas que pensamos igual, no estamos haciendo nada. Tengo muchos disensos, digamos que tendría muchas objeciones técnicas, un poco artificiales, porque la técnica a veces pierde la esencia, en torno de las estadísticas. Es decir, podría decirle, bueno, pero esto se contrastó con esto, estas son antiguas. Un elemento muy importante, señor Kohler, es el conocimiento de las realidades del mundo. Yo no me atrevería a pronunciarme sobre la situación de los varones en Europa y en un país tan maravilloso, tan rico y con una historia tan poderosa como el suyo. Pero le preguntaría, ¿conoce usted la situación de las mujeres en entornos como el nuestro? Yo me atrevería a pensar que son muy distintas. Y esas diferencias creo que hay que tenerlas en cuenta. Pero asumiendo una posición científica no técnica, no antipática, sino como dispuesta al diálogo, me pongo en la posición, digamos que entiendo lo que usted dice, entiendo las preocupaciones de Marcus Meyer, entiendo las preocupaciones de las nuevas masculinidades, las del doctor Michael, y como las inquietudes que a partir de la historia le suscitan ciertos datos frente a esta problemática. Por eso, antes que formular mis puntos de vista, quisiera hacer unas preguntas. Unas preguntas que... Déjame traducirlo para no olvidarlo. Also, Sie bedanken sich zuerst ganz herzlich dafür, dass du das vorgetragen hast und finden das auch eine gute Arbeit. Sie gibt zu bedenken, dass die Situation von Frauen in Kolumbien natürlich eine andere ist als die in Deutschland. Ich habe nur keinen kolumbianischen Verband gefunden, der sich mit Männerrechten auseinandersetzt. Also ich fürchte aber nicht, dass es den nicht gibt, weil es die Problematik hier nicht gibt, sondern weil wir einfach andere Prioritäten setzen. Und sie sagte, dass sie es sehr genossen hat, also Magdalena und ich, wir sind sehr freundschaftlich verbunden und gerade deswegen immer auch sehr kontrovers in unseren Diskussionen. Eine extrem amable und intelligente Frau, die ich sehr, sehr schätze und wo ich auch schätze, dass sie überhaupt hier hingekommen ist. Ich muss dazu sagen, ich hatte also von Leuten, die hier eigentlich dafür bezahlt werden, wie heißt Igualdad de Género und Leute, die sich extrem als Feministen outen, alle eingeladen. Es ist also kein einziger gekommen, was eben auch wieder ein bisschen typisch ist. Das ist bei Magdalena nicht der Fall und ich bin sehr froh, dass das in dieser Perspektivenebene geblieben ist, wo wir gesagt haben, wir müssen miteinander leben. Ja? Das ist wichtig und nicht nur Messer zucken.
Das war das eine. Und jetzt möchte Magdalena noch ein paar Fragen stellen. Bueno, esa traducción estuvo bastante extendida, pero bueno. Meine Frage. Meine Frage. Eh, creo que todos los grupos, todos los seres humanos, y si la naturaleza pudiera hablar, todos los seres vivientes debían tener un espacio para reclamar sus derechos. Claro que sí. Entonces, bajo esa perspectiva, mi pregunta es esta. ¿Cuál es el objetivo concreto de la reivindicación? Uno, me pregunto, ¿va en línea de revertir las cosas al estado anterior? ¿De volver a admitir, como lo fue durante tanto tiempo, señor Kohler, un trato diferenciado, discriminatorio sobre la mujer? Estoy segura que no es el objetivo. Estoy segura. Segundo, ¿será el objetivo la eliminación de acciones afirmativas que se han venido reconociendo en favor de las mujeres y que suponen, claro que sí, un trato desigual? Eso es innegable. La acción afirmativa per se supone que unos ganan y otros pierden. ¿Basado en qué? En una compensación histórica que ha sido necesario forzarla a partir del derecho. ¿El objetivo es eliminar esas acciones afirmativas? Yo diría, no sé, pregunto, imaginaría que no. Okay. Los dos, déjame. Pero el último. Okay. Entonces, si no son esas dos, Ein Argument ist, was ist denn die Alternative zu der Kritik? Also was will man da? Die erste Frage ist zurück am Herd. Letztlich ist das euer Ideal? Natürlich jeder sagen nein. Die Frage ist natürlich wirklich, ja, wir müssen da Fantasie entwickeln. Ja. Die zweite Frage ist, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Affirmative Action, also die Affirmative Action, wenn man das abschafft, jetzt in Bezug auf die Frauen, was daraus resultieren würde, ob das die Forderung wäre. Und die dritte? Entonces, si no son ni volver al estado anterior donde el derecho nos discriminaba, si no es eliminar las acciones afirmativas donde el derecho trata de forzar condiciones de igualdad, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo perseguido? ¿Lograr una protección frente a actos de discriminación o tratos desiguales por el solo hecho de ser hombres? Si esa es la respuesta, ¿cuál sería entonces el contenido específico de las medidas que esperarían por parte de los estados? Okay. Und die dritte Frage wäre dann also, was würdet ihr als Leute, also ihr versteht euch als Lobbygroup, ihr seid Partikularisten, ihr sagt, wir wissen von den Frauen, das ist nicht unser Thema. Was würdet ihr konkret fordern vom Staat, um die Situation, diese Desigualdad ist, die wir aufgezeigt haben, am Beispiel werden es gibt andere, zu remedieren, wie sagt man, zu verbessern? Also einmal, was ist euer Ideal, wo wollt ihr hin? Zweitens, was würde passieren, wenn man diese Affirmative Action wegnimmt? Und drittens, ja, was könnte man sonst tun, um die Situation von Männern zu verbessern? Ja gut, also in Políticas públicas, que funcionen mejor. Ja, also unser Ideal ist natürlich, also unsere Vorstellung ist natürlich, das haben wir ja dargelegt, also wir sind gegründet, wir haben uns gegründet im Jahr 2004, also dem Zeitpunkt, als die Geschlechterpolitik versprochen hat, eine Geschlechterpolitik einzuführen, die sowohl die Anliegen von Frauen als auch die Anliegen von Männern zu betrachten und nicht mehr nur reine Frauenförderung ist. Und da haben wir uns gegründet und gesagt, okay, wir wollen unseren Beitrag leisten und eben sagen, wo eben hier die Anliegen die berechtigten Anliegen von jungen Vätern und Männern sind. Ja, das war unser Anliegen quasi, diese einseitige Geschlechterpolitik, die man ja abschaffen wollte, für eine Geschlechterpolitik für beide zu ergänzen durch
die Anliegen von jungen Vätern und Männern. Und da wollten wir unterstützen, sagen, okay, wir können hier diesen Beitrag leisten. Wir sagen nicht, dass es keine Benachteiligung von Frauen gibt. Wir wollen nur die Geschlechterpolitik durch diese Anliegen, die Benachteiligung bekannt machen von Jungen und Männern, damit wir das in die Geschlechterpolitik einbringen, damit wir eine Geschlechterpolitik haben, die beides eben berücksichtigt, wie man es versprochen hat. So hat man es versprochen und dieses Versprechen hat man gebrochen. Man hat Okay, lass mich übersetzen, sonst vergesse ich. Principalmente ellos dijeron, en 2000 hubo el gender mainstream, la promesa era, nosotros vamos a igualmente promover igualdad de hombres y mujeres. Y ellos se fundaron como un grupo, yo creo hay que poner entre paréntesis, Alemania es muy corporativo. Hay corporaciones para todo que invitan a Berlín y se ponen su tema y los parlamentarios lo escuchan, es muy parlamentario la democracia y de esto se toman decisiones. Es muy inercia, pero es muy sano a mí me parece. ¿Ya? Y ellos descubrieron con el tiempo que eso no era la intención, era solamente otro label, pero el contenido era el mismo como antes. Die zweite Frage war was nochmal? Okay. Die zweite Frage war was? Affirmation. Die Affirmative Action, was würde passieren, wenn wir das wegnehmen? Ja gut, was ist wegnehmen? Also es gibt keine da Quotierungen mehr, was ist das für eine Förderung mehr? Keine Frauenförderung mehr, das geht in die Milliarden. Ja? Also ich sage ja nicht, dass man keine Frauenförderung macht. Ich sage nur, man muss eben hier beide Geschlechter betrachten. Das ist, was wir gesagt haben. Es gibt Bereiche, in denen auch Jungen und Männer benachteiligt sind. Und es war ja ursprünglich die Idee von diesem Gender Mainstream, wie man es versprochen hat. Man hat dann natürlich gelogen, klar. Aber man hat es ursprünglich versprochen. Man wollte schauen, in welchen Bereichen gibt es Nachteile eher für Jungen und Männer oder für Frauen und Mädchen. Und dort, wo diese Nachteile sind, und zwar jetzt egal wo, da werden eben diese Gruppen gefördert, wo die Nachteile sind. Und genau dieses Versprechen hat man gebrochen. Man hat es eben nicht getan, wenn wir die Gleichstellungsberichte, zum Beispiel geschlechterpolitischen Berichte anschaut, das sind nur reine Frauenförderberichte. Okay. Die Bereiche, Jungenförderung, ja. Ist aber klar. Also ich glaube, wir haben den Punkt klar. Yo creo, él dice, pues no pasó nada, entonces pues no respondió directamente qué pasaría sin affirmative action. Pero yo creo el tema en Estados Unidos también con affirmative action y admisión por raza era, ¿cuándo terminará? ¿Cuándo llegamos al punto donde, ok, ahora no hay más discriminación? Porque el problema es, si tú das privilegios a alguien, eso es muy fácil, pero quitar privilegios y todos los que benefician de eso es casi imposible. Eso es exactamente lo que pasó con affirmative action en Estados Unidos, con toda la industria de diversidad y con la industria de las mujeres. Porque si tú tienes un aparato de ayudadores, de aconsejadores, de terapeutas, de jurídicas que te ayudan con eso, ellos quieren... O sea, el objetivo sí es eliminar las affirmative action. Pero, ¿sí? ¿me entiendas? Sí, pero el punto es, cuando llegas a un punto dices, ok, hemos logrado que lo queríamos hacer, antes de que se petrifique, dices, pues esta industria funciona muy bien y nos alimenta muy bien. No queremos llegar a un punto en la política social, por ejemplo, es un gran problema. ¿Qué hace el trabajador social si dice, pues ya tiene trabajo? No. Es deseable y oficialmente es el punto, pero hay tanta gente que vive de esto que es un problema. ¿Me entiendes? El proceso se vuelve algo que se mantiene en sí mismo y se justifica por, pues, exagerando los problemas un poco, inventando nuevos problemas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es parte de affirmative action. Ein Beispiel vielleicht in der Bildung. Beispiel in der Bildung, man kann Mädchen fördern, dort wo Mädchen Förderung brauchen, aber man sollte dann parallel auch dort Jungen fördern, wo Jungenförderung brauchen. Genau das tut man nicht. Man fördert nur Mädchen, auch wenn mittlerweile Jungen die schlechteren Bildungschancen haben.
völlig klar, wir werden ein bisschen müde und ich glaube, ihr auch. Entonces, un ejemplo concreto, él dice, en educación, mucho sobre educación. Tenemos un problema, en muchos países es consistente, tal vez biológico, mujeres no tan buenos resultados en matemáticas. Y lo mejor, los países, más la brecha. Bien, trabajemos en esto, MINT, die ganze Mintheit. Investiguemos, paguemos procesos, profesoras, etcétera, etcétera. Pero el otro tema es que los hombres tienen mucho más problemas con la lengua. Hablan menos, más tarde, menos palabras, tienen mucho más problemas de escribir. Y nuestros colegios son filológicos en Alemania. Tienes que aprender inglés, latín, francés, español, alemán. Entonces, la deficiencia 3 veces más alto de los varones en la lengua no se remedia. Se concentra en MINT y matemáticas para mujeres. Su sugerencia es decir, no abandonar que las mujeres se mejoren en matemáticas, aunque la relevancia no es tan alta tal vez, porque puedes vivir sin matemáticas si quieres, sin un buen manejo de lengua, especialmente propia lengua, no hay felicidad, no hay ascenso, que eso se escucha de una. Y su punto es que dice, lo que necesitamos es mirar los problemas ciego, no a la discriminación, pero ciego a género en ese sentido, que decimos, ok, elegimos lo que nos sirva como lobby group o como profesionales que trabajan en este campo y olvidemos y ignoremos todo lo que hay al otro lado. Esa es su postura. A mí me parece razonable. Entonces, ¿algo más? Die dritte Frage noch. Die dritte Frage war ja noch gewesen, was stellen wir uns vor, damit es besser wird? Ja. Und das ist relativ schnell zu beantworten. Es hieß ja, wie gesagt, die geht zurück auf das Versprechen Geschlechterpolitik, die sowohl die Anliegen, Belange von Jugend, Vätern, Männern berücksichtigt, als auch die von Frauen. Ja? Und dieses Versprechen ist gebrochen worden. Das ist aber nicht eingehalten. Was wir brauchen, ist eine Politik, eine Geschlechterpolitik, die ihre Versprechen einhält und nicht die Leute belügt. Das brauchen wir. Und sonst brauchen wir gar nichts. Weil das würde uns reichen, wenn sie diese Versprechen von damals einhalten. Y también necesitamos menos mentiras en esto. Menos agresión, menos escandalización, menos ataques, violencia verbal contra hombres que se pronuncian. Yo sé de qué hablo y tú lo sabes también. Y es muy triste y bueno, tal vez estamos en camino. Vielleicht sind wir auf dem Weg, vielleicht nicht. Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es wirklich nicht. Also in der Akademie definitiv nicht, aber ich glaube, bei den jungen Menschen tut sich da was. Offenbar. Man muss immer positiv. Hay que tener Optimistisch. Yo creo en la academia no estamos en este camino de balancear, pero yo creo sí podemos hoy en día. Yo creo. Y hay que, porque tienes que vivir juntos. Es la igualdad, no la mujer son mismo. Sí. La igualdad. Es interesante, tal vez para hacerlo un poco cultural y humorista, hubo 2 películas, ¿no? Está por kurzem 2 Filme. Uno que fracasó totalmente, era como con este political correctness, y uno que se llama Barbie. Sí. Y era el total Kassenschlager. Ellos hicieron como $1 billón de dólares en 4 semanas. Y era tan espantoso, todo en rosa y tan estereotipo. Yo creo la gente, especialmente los pobres, son un poco cansados de esta lucha también. Entonces, déjenlos en paz, somos hombres y mujeres y lo arreglemos. Entonces, déjenlos en paz con todas estas ideologías y esto. Entonces, eso sería deseable, yo creo, algo más, también algo más relajado y más, yo diría con cuidado, erótico, porque lo que es interesante entre hombres y mujeres es que son interesantes entre sí. Y sin esta amargura, es chévere estar con mujeres. ¿Me entiendes? ¿Dónde ha quedado todo esto? Wo ist das geblieben? Wo ist die Erotik zwischen Männern und Frauen geblieben? Ich meine jetzt noch nicht mal Sex, ich meine Erotik. Yo creo que tenemos que recuperar esto un poco también, sin escandalizar. Ok. ¿No?
Ja. Bueno, okay, ich mache den Spaß und vielen Dank nach Deutschland. Das war wirklich Muchas sehr, gracias. sehr konstruktiv und wir haben, glaube ich, alle viel mitgenommen. Vielen Dank. Tschüss. Muchas gracias. Saludos a Colombia. Colombia, donde sea. Ciao. Marcus. Muchas gracias. Danke. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Algo que vamos a conocer. Sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, mucho gusto en conocerlo. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Verdad? Ha sido siempre es un placer trabajar contigo. Pero es de una de las- Chao, chao.